Radio Z1 tuyaspa achkatami kusikuni Kambak radio ñuka radio tukuykunapak radioni Radio Z1 tuyaspa achkatami kusikuni Kambak radio ñuka radio tukuykunapak radioni Achka watakunatami misukunapak chawpipi Kuyayllata kawsarkanchik Kichwa radio Izalla Achka watakunatami misukunapak chawpipi Radio Z1 1400 AM Apamún Ayihuillay. Buenas noticias, buenas noticias. Radio Z1 Tanzania a lo más alto que yo pueda, solo para ver y mirar hacia ti. ¿Para qué? Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Dígalo fuerte. Necesito de ti, oh Padre.
entra en mi casa. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas mis heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Oh, haz un milagro en mí. Oh, haz un milagro en mí. Oh, haz un milagro en mí. Sí, Señor. Ahí cerrado tus ojos, dígalo algo al Señor en esta noche. Dígalo algo, lo que puedas sentir. Padre, gracias, Señor. Gracias por un día más, dígale, de estar en tu casa, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Dios Todopoderoso. Tú has dejado aquí, Señor, para que nosotros te alabemos, te exaltemos, Señor, una vez más, Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesús. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, cerca de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dígalo una vez más fuerte, fuerte, adóralo a Dios en esta noche. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
más que a tu presencia me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Dígalo fuerte, pueblo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Santo, santo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Santo, santo. Gracias, Señor Jesús. En ti vamos a permanecer siempre, Señor Jesús. Postrado a tus pies, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios, aleluya. En esta noche puedes saludar, puedes dar la mano al que está a su lado. Dígalo, buenas noches, Dios te bendiga, dígalo en esta noche, aleluya. Y asimismo a toda aquella persona que está llegando, también les saludamos, que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Vamos a seguir gozando en la presencia del Señor, aleluya. Asimismo vamos a seguir con el programa, dice la lectura bíblica en esta noche. Vamos a tener la lectura bíblica con nuestro hermano Cristian Valla. Estará compartiendo la lectura bíblica en esta noche. Vamos a recibir con fuerte aplauso, aleluya. Muy buenas noches a todos mis hermanos, a todas mis hermanas que han llegado hasta el lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo. Vamos a coger en el capítulo 17, versículo 24. San Mateo 17, versículo 24. Los que ya encontraron me puede confirmar con un fuerte amén. Bueno, vamos a leer el libro de San Mateo 17, 24. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Tú, maestro, no pagas el impuesto del templo? Sí lo pago, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez
que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, por esta porción de tu palabra, mi Dios, donde tú vas a hablar, Señor, a través de nuestro hermano pastor. Todo lo que nos tengas que decir, Padre Santo, vamos a preparar nuestros corazones, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, bajo tu voluntad, Padre Santo. Te ponemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Así es, ya hemos escuchado también la palabra de Dios con nuestro hermano Cristian. Y asimismo en esta noche tenemos a nuestro hermano pastor principal, Pastor Carlos Valla, también estará en esta noche presentando el nuevo transmisor de Misión Cristiana. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a recibir con fuerte aplauso a nuestro pastor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Alabanzas al Rey, al que vive por siempre, hermanos. Aleluya. Digno es Jesús de ser exaltado por siempre. Saludar a todos nuestros facividentes y también a los hermanos quienes han llegado a la casa grande de Misión Buenas Nuevas. Reciban saludos fraternales de su servidor, como habían escuchado, Carlos Valla. Estamos acá reunidos con el fin de ver las cosas que ha hecho Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tomar asiento y pedirle a los hermanos quien ha llegado. Esperamos que estén más cerca a la casa de Dios. Escuche con mucha atención lo que está pasando acá, lo que está sucediendo. Es importante acá entender el motivo, la razón de que estamos reunidos acá. Porque si no entendemos, la misma palabra dice, si no entendemos, el enemigo es muy astuto. Y cuando no entendemos es como la semilla que cae en el camino. Y cuando cae la semilla en el camino, vemos que las palomas, las aves comen. Así es cuando alguien no entiende lo que está pasando. Se olvida y él no puede entender el motivo por qué estaba reunido entre hermanos. En esta noche, el propósito acá es de celebrar, amén, amén o no amén. ¿Celebrar qué? Celebrar la compra de un nuevo transmisor para cubrir toda la provincia de Guayas para la radio Z1 1400 amplitud modulada. Hemos comprado, ¿cuántos dicen amén? Es el informe, hemos comprado. Ha pasado largo tiempo. Empezamos en el año 2016. Siempre el motivo es convocar a las iglesias, a la gente. ¿Por qué? Porque una emisora, una radio es algo que está saliendo por los aires para todo el mundo, para todas las personas. Eso hace que la radio es de todos y todos tenemos que saber qué está pasando acá con la radio Z1. Es el motivo de convocar, informar. La visión de la radio Z1 adquirimos en el año 2013 la administración. Desde ahí ha sido la visión de predicar las buenas noticias, las buenas nuevas de Jesucristo a todas las naciones. Siendo nosotros o este servidor sin fácil de palabra, tal vez no podemos llegar con el evangelio a las naciones. Pero hay formas y maneras
de llevar o transmitir el evangelio a las naciones, cumplir con el mandamiento de Dios. Esa fue la visión de adquirir un medio de comunicación para transmitir la palabra de Dios a las naciones, no solamente con este servidor, sino con muchos pastores, con muchas iglesias. Esa ha sido la visión de la radio. Y luego era ser la voz del pueblo cristiano, de quichuas y también de castellanos, ser la voz oficial. Y gracias al Señor, esa petición presentada, Dios se cumplió en el año 2013. Desde ahí hemos dibujado, trazado un proyecto. Como iglesia, como pastor que está acá al frente, conociendo ya el llamado, el propósito, la visión, lo hemos trazado, lo hemos dibujado. Primero adquirir, luego aquella radio venga acá a la Casa Grande de Misión Buenas Nuevas. Se logró juntos con todas las iglesias, con todos los pastores y ministros. Se logró en el año 2015 que se instale la radio Z1 aquí en Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas. Se ha logrado. ¿Cuántos dicen amén? Se logró esa visión. ¿Por qué cree que Dios ha permitido que todo esto suceda? Porque ese ha sido el propósito, la voluntad de Dios. Después era la compra del transmisor. Porque con el transmisor que teníamos no estábamos cubriendo todo lo que el permiso que se le autoriza a 1400 AM, que sí podíamos hacer con un transmisor grande. Eso hace que si apuntamos la visión de comprar un nuevo transmisor en el año 2016, se pasa a 2017, 18, firmamos ya contratos de compra y venta, ordenamos a que se fabrique el transmisor. No se logró en el 2019 ni en el 20, por tantas circunstancias que se ha pasado. Siempre ha sido el enemigo también, no solamente la pandemia, sino también las finanzas, el dinero. Pero gracias al Señor hemos aprovechado todo este tiempo de pandemia. Lo hemos comprado, lo hemos logrado. Hoy lo tenemos acá. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenemos acá. Ahí está el nuevo transmisor. Tiene 6500 de potencia. Z1 tiene permiso para cubrir la provincia de Guayas, 3500 de potencia. Tenemos 2500 de sobra, o sacar más permisos, llegar un poco más. Todo es un proceso. Esto no se logra noche a la mañana. Todo es un proceso. El motivo de la convocación de las iglesias es similar. Jesús había dicho a sus discípulos, lo encontramos en el libro de San Mateo. En el capítulo 28, Jesús se le había dicho a los discípulos, al tercer día iba a resucitar. Ese era el mensaje que se decía, voy a resucitar al tercer día. Y las profecías también decían que Jesús va a resucitar al tercer día. Siempre la duda. Los discípulos también dudaron. Siendo discípulos, siendo personas quienes acompañaban a Jesús, es verdad, algunos dudaban. Pero Jesús le había dicho, voy a resucitar al tercer día. Y Jesús murió en la cruz. Murió. En el libro de Mateo capítulo 28 vemos las mujeres. Ya cuando se había cumplido 3 días, las mujeres se prepararon muy tempranito, muy de mañana, se arreglaron, llevaron perfumes. De pronto que Jesús no va a resucitar, eso era en la mente, por eso llevaron perfumes. Las mujeres vinieron muy temprano a ver la tumba donde Jesús estaba puesto.
Eso vemos en la Biblia, las mujeres vinieron corriendo. Al final vemos, las mujeres estaban corriendo, corriendo, y de pronto un terremoto, dice la Biblia, un movimiento tan fuerte sobre la tierra, y la tumba de Jesús fue abierto. Fue abierto, visiblemente fue abierto la tumba. En el momento que se abre la tumba, aparece un ángel resplandeciente. Y este ángel dice: ¿a quién buscan, mujeres? ¿A quién buscan? Ellas que dicen: a Jesús. El ángel dice: Jesús ya no está acá, resucitó. Es similar a esto, hablar de la compra y que se demore, que ha causado a nosotros duda. ¿Será o no será? ¿Será verdad o no? El motivo de esta invitación es para que usted salga de la duda y que vea: Dios ha hecho esto para la gloria y la honra de tu nombre. Ha pasado tiempo, sí. Lo que Dios ha prometido, Él ha cumplido. Hoy ya está aquí el nuevo transmisor. ¿Cuántos dicen amén? Está acá. Su ofrenda, su contribución, que ha sido constante durante 2016, 17, 18, 19 y hoy 2021, no ha sido en vano. Ha dado frutos. Su contribución, su fe, su oración no ha sido en vano, ha dado fruto, y por tal motivo estamos en esta noche tan gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo estoy gozoso. Espero ponerse de pie, Sharishun. Vamos a demostrar que estamos gozosos. Yo estoy con gozo. Yo estoy con alegría. Cuando el 27 de agosto de este año, las personas que estaban encargados de transportar el transmisor, Pastor Nirka, pastor, hoy ya el barco, el buque, cruzó ya las fronteras de Guayas. Transmisor llega, pastor, a las 3 de la tarde. Nirka, pastor Carlos, el transmisor ya está en el puerto principal de Guayaquil. Yo tuve que decir: Señor, gracias. Yo tuve que decir: Señor, gracias. Lo que prometiste, lo que soñamos, lo que anhelamos, tú has cumplido. Y por tal motivo estamos tan gozosos. Diga: yo estoy gozoso. No sé si estás tú. Yo sí estoy gozoso. Yo sí estoy alegre. A ver, ¿usted está con gozo o no? ¿Cómo pueden demostrar el gozo? ¿Cómo pueden demostrar el gozo? Yo pregunto: ¿usted está con gozo o no? Yo sí estoy con gozo. Vamos a levantar las manos y aplaudir. Dígale que estás con gozo, con alegría. Tu ofrenda, mi contribución no ha sido en vano. Ha dado frutos. Hoy lo tenemos acá, ver con nuestros ojos. No sé qué imaginaron. ¿Qué será transmisor? Ese es el transmisor, un equipo, un motor, así como del carro, un motor que transmite la señal que recibe desde las cabinas de Z1. Por ese transmisor entra y sale, ahí donde vemos los tubos pequeños, sale la voz, pasa a una antena que está instalado en kilómetro 16,5, sube hasta la punta, desde ahí transmite para toda la provincia de Guayas. Ese es el transmisor, es el motor que recibe la señal y con toda su fuerza, su potencia, transmite la señal. Ese es el transmisor, el motor de la radio Z1. ¿Cuántos dicen amén?
el motor de la radio Z1. Hoy lo tenemos acá, hoy lo tenemos acá, aquí está. Estamos alegres, contentos y muy alegres. Por eso en esta noche y la noche que pasó, yo tuve que sacar mis trajes que estaban guardados. Hace mucho tiempo mis hermanos habían regalado. Yo reservé para este día. Y por tal motivo trato de ser lo más elegante, lo más guapo, porque yo sí estoy gozoso. No sé si tú. Dígale, yo estoy con gozo. Vamos a darle una vuelta, a ver. Yo estoy con gozo. Yo estoy con gozo. Yo sí estoy con gozo, con alegría. Vamos a volver un poquito locos. Yo sí soy con gozo. Yo sí soy no loco. Vamos a volver medio locos. Hey, hey, hey. Con gozo. Con gozo, con alegría. Aleluya. Cristo vive. David, la Biblia habla de David. La arca había sido secuestrada, había sido poseída, tomado por otras personas, enemigos a Dios. Y cuando la arca fue traído, David, la Biblia habla de que David, él tuvo que sacar sus trajes de lino finísimo. Se tuvo que sacar. Tuvo que sacar. No sé qué puedes sacar tú. Saca por lo menos un pañuelo. Santo. Sácate un pañuelo, sácate. Sácate, a ver. ¿Qué puedes sacar tú? Sácate su billetera, yo no sé, sácate, pero sácate algo. Despójate de algo. Tuvo que sacarle su traje. Tuvo que, eso, vamos, bajetas, eso, vamos, saca tu bajeto. Aquí sí somos medio locos pentecostales. Santo. Tuvo que sacar. Echar a un lado traje que pesaba. Echar a un lado. Con el fin de aplaudir. Vamos a aplaudir para arriba. Para sentir un poquito más libre para saltar. Un poquito más libre. Un poquito más libre para dar la vuelta ahí, santo. Y danzar en la presencia de Dios, siendo un rey vestido de lino fino. Un rey, un presidente del estado, danzándose como loco. Santo, danzándose. A alguien le parecía tan mal en la Biblia lo que el rey estaba haciendo. ¿A quién se le apareció mal? Ustedes saben, a esa mujer apareció mal. Y la mujer, desde aquel momento que criticó al rey, se quedó estéril. No pudo tener hijos, porque se había criticado a alguien que estaba tan gozoso celebrando al Señor. De esa manera David se puso alegre. Vamos a poner un minutito de alegría. Vamos a sonreír. Sonríete, hermano, sonríete. Un minuto, sonría. Un minuto, sonría. Un minuto, diga vamos. A ver, un minuto. Vamos, un minuto. Vamos, Pastor Bolívar. Venga, Pastor Bolívar, acá, siéntate acá, Pastor Bolívar.
Ya mismo van a cantar ustedes primerito, ¿sí? Ja, 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 diga, ja, 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 ja. Vamos, ya, Valente. Ja, 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 ja. Aleluya. Porque se había ocurrido algo precioso. Aleluya. Santo es el Señor. Tu ofrenda no ha sido en vano. Hay que ser claro y transparente. En el 2013, Pastor Bolívar, no eras todavía pastor. ¿Se acuerda que yo me fui a pedir crédito en su financiera? Presentando el propósito, la visión. Ustedes lo confiaron, entregaron el dinero, $10,000. Yo tuve que empeñar en prenda mi escritura de mi casa. Y pregúntenle al pastor Bolívar, ¿lo hemos pagado hasta ahora o no? No hemos pagado todavía. ¿Sí o no, pastor? No hemos pagado todavía. Pero sí estamos pagando de a poco, de a poco. Hasta ellos también tomaron decisión no cobrar intereses. No cobrar intereses. Aleluya. Loco por esta visión. Tu dinero, lo que ustedes prestaron, lo que ustedes dieron, nunca pasaron a mi bolsillo. Nunca, 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 nunca. Dios lo conoce. Y Él puede terminar en este momento quemándome, matándome en este altar. Nunca, ninguna ofrenda, ningún dinero he podido consumir, comer. Lo que es para Dios cosa sagrada es, dedicada es, en Él se ha invertido para la gloria de Dios Todopoderoso. Aleluya. El fruto está acá, ahí está el fruto. No ha sido en vano tus ofrendas, no ha sido en vano. Pasó tiempo, es por las circunstancias. Y solo el tiempo ha hecho entender, esta visión sí ha sido la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí ha sido la voluntad de Dios. Ahí está el transmisor. Ahora no es el verdadero gozo todavía. Lo que falta es completar el gozo. El apóstol San Pablo estaba tan contento, pero algo tremendo estaba ocurriendo, que su visión no estaba alcanzando. Su visión no estaba alcanzando, no estaba avanzando. Y por eso en Filipenses capítulo 2 versículo 2, ni completad. ¿Completad qué? Mi gozo, completad mi gozo, completad mi alegría. El apóstol Pablo pide a la iglesia de Filipenses, pide a la iglesia de Corinto, pide a todos los líderes que ayuden a completar el gozo. ¿Sabes, hermano? Esto nos falta, completar el gozo. El transmisor está acá. Venga, Pastor Bolívar, venga, toque ese transmisor. ¿Se acuerdan la locura del cartón? Venga, siervos del Señor, venga, castellanos, vengan. El equipo de transmisor, este es el transmisor. En el 2016 nos presentamos el cartón, un transmisor igualito, eso va a venir. En el 2016, hoy sí es real, ya no es cartón, es metal. Ahora voy a pedir que, 10 personas pasen. Tenemos dos acá. Venga, uno más fuerte, venga tú ten. Venga el que está grabando, venga. Samuel.
usted, venga, venga, venga. 10 personas. 10 personas. Los más fuertes. Mándenme de ahí los más fuertes, los más pepudos. Eso, véngase el que está de leva, de pepudo, venga de leva. Esto recién está, venga, venga, sí, sí. Venga, saca la mascarilla. No, venga, venga, venga. Tú también, venga. 10 personas, vayan, 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 10 personas. 10 personas. Pepudos, a ver, pepudos, 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 ¿Cuántos pepudos hay acá? El pepudo, a ver, se vaya pepudo, a ver. El ñeque, ¿dónde tiene el ñeque? La fuerza. A ver, los jóvenes, ¿dónde está el ñeque? El pepudo, a ver, el que levanta pesa, venga acá, venga. El más flaco, venga acá. Chawi, chawi, venga, venga, para completar 10. Eso, el más pepudo. Venga, Wauki, usted también, venga, venga, chawi, Wauki. Ese es el propósito. ¿Ya están 10? ¿Ya están 10? Cuéntese, ¿ya están 10 o no? 2, 4, 6, 7. El pepudo, ¿qué pasó? Se cayó la pepa. ¿Cuál? David, el pepudo. ¿Quién es David? Venga, Wauki, venga. 9. ¿Cuántos van? 2, 4, 6, 8. Estamos 10. Nos vamos a volver locos, medio locos. Póngase 5, 5 a cada lado. Quiero que levanten el transmisor, pero eso sí con mucho cuidado. Levanten el transmisor. Sin tocar los botones. Alcen, alcen. Alcen. Vamos 3 veces, vamos 3 veces, vamos una vez más. Santo. Alza, alza, lleven al hombro. Aleluya. Otra vez más, otra vez más. Ay, no más dejen, Wauks. Muchas gracias. Si es transmisor, si es. Pesa, eso sí, pesa. Ahora déjenme acomodando, Box. El transmisor es fuerte. Ahora solo nos falta completar el gozo. El muro, hermanos, el muro, para completar el gozo, esa alegría completa. El muro que detiene son $20,000. $20,000. $20,000 son que se necesita llevar a kilómetro 16,5. Instalar nuevas instalaciones, estudios técnicos, ingenieros. Pagar, se necesita $20,000. Para completar el gozo, hermanos, nos falta $20,000. Hoy estamos contentos como que ya se fue el gozo, ¿sí o no? Se fue el gozo. La buena noticia es personas que han escuchado, desde que se llegó el transmisor, se portaron como David. Aquellas personas, el Pastor Carlos, siempre hemos estado orando. Hoy ese poquito de $20,000, $56,000 que se compró, $20,000, han dicho que sí lo vamos a contribuir. Y aquellas personas, desde que llegó el transmisor, han empezado a ayudar en esta noche. Es importante nombrar, es decir, agradecer. Ha sido nuestro hermano Rubén Cepeda Canangui quien aportó $500. Démosle un fuerte aplauso. Nuestra hermana Valentina Rumipamba, ella está operada. No está en la casa todavía, operada.
La hermanita había comprado 2 veces la radio. Siéntense, de pronto se van a desmayar. 2 veces se había comprado la radio, Pastor Carlos. Radio, yo no sé qué sucedió, qué pasó. Tal vez nunca dijimos que 90 días la radio va a ser apagado por el momento que está cambiando el transmisor. El orden vino, Nérica, apague la radio. Porque si no apagan la radio, no se pueden cambiar un nuevo transmisor. Necesitan ustedes, Nérica, 180 días demostrar que sí tienen dinero. ¿Cómo van a demostrar que sí tienen dinero? Con la radio pagado, no recibiendo ninguna publicidad, ningún dinero, pagándose todos los consumos que se le da a la radio. Solo así ustedes van a demostrar el Estado de Nérica que sí tienen dinero para cubrir y mantener la señal. Porque si no pueden mantener esos 180 días, hay personas que quieren la radio, especialmente los políticos, las personas grandes, necesitan Nérica. Oramos al Señor con fe, continuamos. Ya han pasado 180 días. Y para que entre el transmisor, Nérica, está bien que pase, entre. Es una bomba atónita, hermanos. Es un poder que podemos tumbar un presidente, un gobierno o cualquier persona llamando por radio. Por eso no es fácil que una emisora o radio se transmita. Después de 180 días permitió ya que entremos. Y hoy hasta acá nos dio plazo, Nérica. Después de 180 días tienen 30 días para volver a salir nuevamente con la señal, ya no con el transmisor viejo, sino ya con el transmisor nuevo. En 30 días. Ese es el obstáculo de que el gozo todavía no se ha convertido en un verdadero gozo, hermanos. Los que en esta noche vinieron son llamados, hermanos, son llamados a ser parte de completar el gozo. Y gracias a aquellas personas quienes se han estado sumando. Valentina Rumipamba, $118.25. Feliciano Chunga Quispe, $209.80. Un anónimo de $10. Osvaldo Kushki Quispe, $100. Manuel Paya Guapin, $200. María Mazacela y José Valente, $193. Sebastián Paucar, $100. Vicente Quispe, $100. Mariano Guachi, $40. José Andrés Valla, $100. Manuel Fernández, $20. Marta Tambo Morales, $40. Blanca Lema, $50. Salmista Pedro Lata desde Riobamba de Quito vinieron $60. Coro Embajadores de Jesucristo, $30. Coro Nueva Visión Iglesia Paraíso Restaurado, $35. Salmista Mariano Guacho, $20. Coro Fe Esperanza Iglesia Fe Esperanza, $40. José Valente Paucar, nuevamente en la mañana en el que Dios tocó dar más, un poco más, trajo $100 otra vez. Pedro Valla Cepeda, $500. María Sitimbay, $20. Jesús el Buen Pastor, $100. Jesús Maná de Dios, $50. Hasta hoy ya han sido ofrendas recaudadas $2,736.05. Para que se complete el verdadero gozo, réstense $2,736. Eso es lo que falta ya. Esa es la meta que hoy, en esta noche, siguientes días, hasta 20 de octubre queremos completar. Y el 29 de octubre, en el nombre de Jesús, la radio Z1 nuevamente volverá a las nubes. ¿Cuántos dicen amén? A las nubes. Desde ahí seguirá transmitiendo para el mundo entero.
Alabamos el santo nombre de Dios, aleluya. Solamente falta completar el gozo, hermanos. El gozo todavía no está tan completo. Falta completar el gozo. El verdadero gozo vamos a convertir también todos juntos, hermanos, con sus ayudas y sus contribuciones. Y por tal motivo en esta noche ya, primeras personas que están acá, vamos a entregar unos sobres. Aunque traigan o no traigan, no hay problemas. Llévenselo. Necesitamos, dijimos en el ayuno, necesitamos 200 personas de $100. Hasta hoy, redondeando, se necesita ya casi 170 personas de $100, 170 personas de $100, y con eso completamos el gozo. La gloria sea para nuestro Dios. Así que en esta noche, para eso somos convocados, a vernos, tocarnos, celebrarnos y luego ayudar a completar el gozo, hermano. Vamos a ponerse de pie, Shayarishu, Keituta. ¿Qué falta, hermana? Completar el gozo. Dígale al que está a tu lado: ¿qué falta, hermanito? ¿Qué falta, Héctor? A ver, dígame por micrófono. ¿Qué falta? ¿Qué falta, Héctor? Completad el gozo, mi paz. Ya. Yo creo que ahí tú vas a danzar, ¿sí o no? Todavía no danzas usted, ¿no? Ya mismo. Ya mismo, cuando se complete el gozo. Claro que sí. ¿Qué falta, hermanos? Completar el gozo. La Biblia nos da una orden. Los teólogos, las personas que estudian la Biblia saben, toda palabra que termina en D es una orden. La Biblia dice, Filipenses 2:2, completad mi gozo, dice el apóstol San Pablo. Así que estamos aquí para completar el gozo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Abra tus brazos, diga: aquí estoy yo. ¿Para qué? Para completar el gozo, hermanos. Para eso estamos. En esta noche vamos a tener especiales. El pastor Bolívar, agradezco por estar presente. Agradezco también por tener paciencia, Ñayú. Esa paciencia no cualquiera tiene, hermanos. Esa paciencia, hermanos. Estamos endeudados y venirse nuevamente a cantar es difícil, pero vienen solamente los verdaderos cristianos, hermanos. Aleluya, eso sí. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, aleluya. Y hoy vamos a tener especial con ustedes, hermanitas, hijas de Jerusalén. Se preparan, se vienen. Invito al pastor Bolívar a dirigir algunas palabras en esta noche. Llamo y pastor Bolívar. Mientras la coro vengan pasando. Después ustedes ponen a cantar. Ya, hermano, acá mi pastor Nirka, estamos de viaje, gloria a Dios, pero vinieron acá primero. Pastor Bolívar, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos estamos contentos? ¿Para qué estamos en esta noche? Para completar el gozo. Yo creo que gracias, pastor Carlos, por la oportunidad que usted me da. Y bueno, así como él dice, desde mi juventud conozco al pastor, cuando todavía no era el pastor también. Hoy, gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado. Así es cuando Dios quiere dar, aunque quizá humanamente muchos pensarán que no iba a poder, pero Dios siempre está con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hoy podemos afirmar que Dios siempre estaba con Pastor Carlos. Porque eso al principio, yo me acuerdo cuando adquirieron la radio,
muchos no creían que una radio indígena iba a estar aquí en la ciudad de Guayaquil. Muchos no creyeron. Pero yo creo que hoy los que no creyeron en esa ocasión, muchos quizás criticaban, hoy algunos pueden estar aquí. Y hoy, todos estos días, hoy vimos la realidad. Y eso, ¿sabes por qué es? Por la misericordia de nuestro Dios. Así que en esta noche estamos contentos celebrando con ustedes, Pastor Carlos y la misión Buenas Nuevas, por la situación que ya le mencioné. Por ese motivo vamos a retirar un poquito más temprano, pero de ahí estamos siempre contigo. Yo creo que y en honor a la verdad, pastor, como iglesia estamos agradecidos también. Desde que la radio estaba aquí en la ciudad de Guayaquil, solo he tenido que llamar y el pastor en todo ha estado para aquí. Gracias, pastor, y espero que de aquí en adelante siga con la misma humildad, con el mismo servir al Señor. Y de mi parte, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga, Señor les guarde. Vamos a seguir adelante. Así que en esta noche estamos para completar el gozo, ¿no es cierto? A ver, hermanas, pasen adelante ya para que participen y ya de esta manera para que el programa continúe en esta noche. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, querido pastor. Gracias por honrar con su presencia. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes en esta noche, segunda noche de dar honra y gloria al Creador por los siglos de los siglos, a ese Rey que provee y que bendice a todas aquellas personas también que están conectados a través de Facebook Live de Radio Z1. Damos gracias. César Ángel Morán, asimismo José Manuel Paucar Mazacela, conectado, enlazados vía satélite. Dice Pastor Francisco Hernández, también dice amén, pastor. Asimismo Manuel Jack Zapauqui dice bendiciones para todos, que Dios por medio de esta Radio Z1, saludos a todos allá, bendiciones. Gracias también a María Sayay por estar viendo. Adrián Obando dice excelente programación, hermano. Pastor Carlos Vallaguapi, Luis Tenesaca también, gracias por estar conectado, full sintonía, full volumen, hermano. Dice gracias también por esas contribuciones, gracias por las ayudas. Bienvenidos y bienvenidos, damos gracias a Dios. Tenemos en el escenario a nuestras hermanas hijas de Jerusalén para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Maestro, soltame la pista, querido, porque el tiempo y el escenario. Ayúdenme con el micrófono, por favor, allá, querido hermano, el director, el que sabe en las alabanzas. ¿Dónde está el micrófono? Ayúdenme con el micrófono allá, querido, por favor. Muchas gracias. Kamaktimbo Mikan, Saludapangi, Guairaman Suxipangi. Pastor Carlos Valla y Kai congregación y más nasa kunan kay tuta pueblo en general de Jesucristo pashuti pisaladanche. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y kunan kay tuta ñukanchi iglesia bilingüe Rey de Reyes Manta Coro hijas de Jerusalén shamushkanchi kunan kay tuta juntamente kan kunawan ya Dios ta canta naman mañana nacho. Sinakakpi kunan kay tuta ñukanchi hermano Pastor Carlos Valla sho ofrendita ta kushuninchi nacho. En ñukanchi ya Dios ta pagi nish pashu ishki canto cantashuninchi. Dios se lo pague banicona chasasina esa música manta. Pastor Carlitos ofrenda tatandanaman hapinaman samungi nispa kaerka konami. Iglesia Evangélica Bilingüe Rey de Reyes Manta Coro Hijas de Jerusalén. Y ahí tu honra y gloria pa. Ishki cantito te cantación. Maestro, por favor, soltame la pista, querido. Arrancamos una vez más ya la parte esencial. Con alegría para todos aquellos que están conectados a través de www.radioz1.es a nivel nacional e internacional. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por entrar con su presencia. ¡Qué bonito!
es el que vive. Ay, ay, Santa Paguillo. Sí, Señor. Vamos a darle esa lluvia de aplausos al que vive por los siglos de los siglos. Maestro, soltame la pista, que el tiempo y el escenario es una vez más para hijas de Jerusalén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hola, hola. Sí, la primera fila quisiera que baje. La primera fila. Gracias, mis hermanas. Bueno, claro que sí, ahí estamos. La primera fila, yo creo que suficiente lleva, ¿no? Maestro, por favor, ahora sí. Listos y dispuestos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Claro que sí. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ejemplo. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, oh juventud, sin mirar atrás. Jesús te llama, el tiempo es corto, no hay mañana, responderé. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu vida a Dios, con fe y valor, sigue adelante, sin mirar atrás, oh juventud. Toma la espada que es la palabra de Dios, predica al mundo, Cristo contigo está. Toma la espada que es la palabra de Dios, predica al mundo, Cristo contigo está. Qué bonito. Un buen mensaje para la generación que trasciende a la nueva, de aquellos que han marcado en la historia. Prepárate. Dele su vida a Cristo. Recuerda que el tiempo está corto. Siempre meditando en la palabra. No dejes que el mal apodere tu vida, deja que Cristo brille en tu ser.
gloria al Creador por los siglos de los siglos. ¿Lo dejamos ir? ¿Lo dejamos ir? Eleve sus aplausos al que vive por los siglos de los siglos. Alábale. Es la oportunidad de poder disfrutar y alabar en armonía, todos unidos, al unísono, al mismo Creador por los siglos de los siglos. Maestro, soltame la pista, querido, que una vez más le pertenece a hijas de Jerusalén. Gracias a todos aquellos que están conectados a través de Facebook Live. Dios bendiga en cada uno de sus hogares, en sus vidas. Hijas de Jerusalén. Muchísimas gracias, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en cada paso de sus vidas. Gracias por honrar con su presencia. Gracias, querido hermano pastor, y asimismo toda la congregación en general de la Iglesia Evangélica Bilingüe Rey de Reyes de la comunidad de Castuctungurahuilla, por estar juntamente con nosotros en esta radio Z1 1400 AM, quienes de una u otra forma han sido partícipes en este evento. Tenemos seguidamente al grupo Lluvia y Tardía, por favor, listo, rapidito. Luego de eso también tendremos la alabanza del grupo folclórico Uciel, por favor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién sana? Aleluya, gloria a Dios. En esta noche, ¿cuántos quieren alabar a Dios? Vamos a poner sobre sus pies y vamos a alabar a Dios en esta noche. Vamos a dar gracias también a Dios en todo tiempo, dice el Señor. Es por eso en esta tarde, en esta noche, a cada uno de los hermanos que han podido llegar a este lugar, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y también vamos a gozar juntos, como la palabra de Dios dice: alabad juntos en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. En esta noche vamos a decir: Jesucristo es mi Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesucristo es nuestro Señor? Aleluya, gloria a Dios. Aló, aló, aló. Aló, aló. Fuerte, pueblo de Dios, fuerte. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Ahí donde usted se encuentra, puedes aplaudir y puedes alabar a Dios. Aleluya. Y también a todos los que están por medio de sintonía, también le decimos que Dios le bendiga. Ahí donde estás puedes alabar también. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón. Él está conmigo, nada temeré. ¿Por qué? Jesucristo es mi Señor. Dígalo fuerte, pueblo. Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón. Él está conmigo y nada temeré. Jesucristo es mi Señor. Él es la calma en medio de la tempestad, el alivio en el alma y el dolor. Jesucristo es mi refugio, mi razón de fe. Él es mi calma en medio de la tempestad, la aliviamiento en el dolor. Jesucristo es mi refugio, mi razón de ser. Aleluya, gloria a Dios. Nada me hará cambiar, menos retroceder. Mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret. Nada me hará cambiar, menos retroceder. Mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret.
gózate, gózate. Espíritu Santo, Santo de Dios. Espíritu Santo, Santo de Dios. Donde tú estás, ahí hay libertad. Donde tú estás, ahí hay libertad. Espíritu Santo, Santo de Dios. Espíritu Santo, Santo de Dios. Donde tú estás, ahí hay libertad. Donde tú estás, ahí hay sanidad. Aleluya. Sí, Señor. Donde tú estás, ahí hay libertad. Ahí hay sanidad, dice el Señor. Espíritu Santo, Santo. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Donde tú estás, ahí hay libertad. Donde tú estás, ahí hay sanidad. Espíritu Santo, bienvenido eres. Dígalo. Espíritu Santo, bienvenido eres. Donde tú estás, ahí hay libertad. Donde tú estás, ahí hay sanidad. Sí, 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 Señor. Aleluya. Gózate, gózate. Juntos, aleluya. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Seguimos con nuestro hermano. Aleluya, gloria a Dios. Claro que sí, enseguida tenemos al grupo folclórico Uziel, por favor. Listo, tomen asiento, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios a todas las personitas que están conectados a través de Facebook Live. Damos honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos en esta noche por honrar con su presencia. A ver, grupo Uziel, no sé si está aquí o se fue o no. Grupo Uziel, por favor, dijeron que está aquí. Si no está Grupo Uziel, enseguida, por favor, danza. Grupo Nuevo Amanecer, a ver, Grupo Amanecer de Yeshua, por favor, listito. Grupo Amanecer de Yeshua, por favor, listo. A ver, ¿están o no están disponibles? Porque me dijeron la orden tengo de que deben pasar esos dos grupos, por favor. Grupo Uziel, ¿están o no están? Mientras tanto, hasta que ellos se preparen, damos gracias también a todos aquellos hermanos que están conectados, siempre atentos a la transmisión de la radio. Damos honra y gloria por cada una de las vidas de aquellos hermanos que honran con su presencia. También gracias a los hermanos que están en esta noche honrando con su presencia. Gracias, pastor, por venir, por estar con nosotros, pastor Miguelito, y así mismo nuestro hermano evangelista Manuel Lema también. Gracias a cada uno de los pastores que honran en esta noche y son partícipes de este evento maravilloso. Asimismo, rogamos, ¿hay o no hay Grupo Uziel? Por favor, si no hay Grupo Uziel, danza o Grupo Amanecer de Yeshua, por favor, ¿está o no está presente? Si no está presente, muchísimas gracias, Dios bendiga. Por favor, si está presente, lo más rápido posible, porque necesitamos que honren con su presencia. Si ya están acá, sí, allá vienen. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir de esa forma la programación en esta noche, a seguir luego de aquellas presentaciones, luego de aquellos especiales. Nuestros hermanos estarán siguiendo, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Grupo Uziel, ¿está o no está? Grupo Uziel, se fue. Danza o Grupo Amanecer de Yeshua, por favor. Muchísimas gracias, honre con su presencia en este lugar. Damos honra y gloria por la vida de cada uno de ustedes. Dirigido por nuestro hermano Andrés Conde, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios Todopoderoso. Querido hermano Andrés, honrando también, siendo parte de una u otra forma de la radio Z1 1400 AM, ¿no es cierto? Fue de una u otra forma compartiendo ese tiempo. Así que bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Alabamos y glorificamos juntamente
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego de eso también, listo, ya mismito vamos a tener también el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a recibir con fuertes lluvias de aplauso, por favor, en esa noche. Alabado y glorificado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque por su gracia y su misericordia hemos tenido ese privilegio de juntamente celebrar ese tiempo de agradecimiento a Dios eterno. Así que bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser parte de ese evento maravilloso. Gracias por traer ese granito de arena, gracias por honrar con ese centavito, con esa ofrenda generosa. Siempre, siempre un apoyo incondicional de todas las iglesias, de todos los hermanos y hermanas, muchas organizaciones, así mismo pastores, líderes, obreros. Gracias por ser parte de ese ministerio llamado Z1 1400 AM. ¿Estamos listos? Sonido, por favor, soltame la pista, querido. ¿Está o no está? Listo, por favor, listo. Luego también, por si acaso, si hay grupo Uciel, si no está, ya será para las próximas oportunidades, ¿no es cierto? Preparen también luego el grupo Lluvia Tardía, ¿no? Alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy buenas noches, pueblo de Dios, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gloria al Dios de Israel, de Isaac y de Jacob, al Dios de Ecuador también. Así que es un privilegio para todos nosotros como Ministerio de Artes Interdenominacional, el Amanecer de Yeshua, poder compartir esta gran celebración de 3 días, como lo es esta gran bendición que Dios ha dado a Radio Z1 1400 AM con su nuevo transmisor. La gloria sea al Dios de Israel, arriba esa bandera de Israel y bandera de Ecuador. Gracias por la oportunidad. Estaremos aquí honrando con 2 especiales musicales. El sonidista me estaba indicando de que no le salen las músicas allá en la cabina. En todo caso, vamos a arrancar con la primera. Inmediatamente tenemos la segunda canción. Y mañana tendremos también 2 especiales muy importantes que glorifican a nuestro Señor. Sabemos que las promesas de Dios siempre son cumplidas. Y esta es una promesa cumplida para Radio Z1. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis amados. Gracias, Pastor Valla. Gracias a mi hermano y a todos los equipos de trabajo. Muchísimas gracias, querido, por honrar con su presencia y ser parte de esa bendición tan maravillosa. Luego también, listo, por favor, listo. Necesitamos que esté listo. Grupo de exaltación al Rey, listo. También especial de bienvenida con coro salmista de Dios. Vamos a tener ya mismo. Maestro, por favor, soltame la pista, querido. Dejo el macón. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Min Melech, Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Boachem LaShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malchei Amlachim, Hakadosh Baruch Hu. Baruch Hu Shalom,
Malacheia Shalom, Malacheia Elyon, Mi Melech, Malacheia Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Seirchem Shalom, Malacheia Shalom, Malacheia Elyon, Mi Melech, Malacheia Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malacheia Sharet, Malacheia Elyon, Mi Melech, Malacheia Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Barjuni le Shalom, Malacheia Shalom, Malacheia Elyon, Mi Melech, Malacheia Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Seirchem Shalom, Malacheia Shalom, Malacheia Elyon, Mi Melech, Malacheia Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Alabe al que vive por los siglos de los siglos. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos honra y gloria al Creador por su gran amor y su gran misericordia. Y de esa forma alabamos y glorificamos de todas maneras y de todas formas donde Dios ha dado a cada pueblo, a cada cultura, a cada ser humano para alabar y glorificar. Excelente programación, hermano Emanuel Lamar, y dice, Fabiancito Copa, por favor, no es una programación de la radio, es una transmisión en vivo de esa noche de gratitud a nuestro Dios Todopoderoso. Saludos desde sur de la ciudad, bendiciones a todos los que conforman la radio Z1, dice nuestra hermana Manuela Ñamo. Luego también José Manuel Obando dice, saludos desde norte de la ciudad, bendiciones a todos los que conforman la radio Z1, dice, damos honra y gloria también por cada una de las vidas de cada uno de mis hermanos quienes están conectados a través de Facebook Live. Maestro, por favor, soltame la pista, creo que ya estamos listos, por favor. Luego de esta participación tenemos al grupo Exaltación al Rey, listo, por favor. Luego también tendremos palabras de nuestro hermano pastor Carlos Vallaguapi. Maestro, por favor, su tiempo. Así como María, hermana de Aarón, tomando su pandero, salió a danzarle a Jehová. Y todas las mujeres
así también iremos saltando y danzando delante de Jehová. Ay, 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 la, 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 ay, 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 la, 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 salta como becerro del Señor. Así como María, hermana de Aarón, tomando su pandero sale danzante a Jehová. Y todas las mujeres llevando su pandero salieron tras de ella alabando a Jehová. Así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Como becerros, alegres saltaremos delante de Jehová. Como becerros, alegres saltaremos delante de Jehová. Soy el campamento de los justos. La 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 Su nombre. ¿Quién es el que vive? Gracias al Eterno. Y damos gracias también a cada uno de los hermanos que estaban siendo parte de ese evento maravilloso. Muchísimas gracias. Tenemos seguidamente, vamos a recibir con esa misma alegría al grupo Exaltación al Rey en esa noche, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores también. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a alabar y glorificar a ese Dios todopoderoso. A unísono, con fuertes lluvias de aplausos, recibamos al grupo Exaltación al Rey. Buenas noches, amados hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. En esta noche el Ministerio de Danza Exaltación al Rey se hace presente con una alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a su nombre. Luego tendremos también, por favor, enseguida especial de bienvenida, coro Salmista de Dios, por favor. Luego también, grupo Lluvia y Tardía, también estarán alabando, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Maestro, soltame la pista, querido, porque el tiempo y el escenario le pertenece al grupo Exaltación al Rey. Padre, misericordioso eres, a ti te clamo en toda oración y súplica por la fortaleza espiritual e integral, mi Dios, mi Señor.
los siglos. Todo lo que respire, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con címbalo resonante. Gracias Señor por tu enseñanza, puedo meditar día y noche. En su palabra hay delicia y hasta lo amargo es dulce. Miokatapas mi agahuasca, ispiris paca, paiwanda causai, causana ruchu. Yupay chanimi, yukayaya, kampa huyay kasumay rakatu, katong punami. Su plan de bienestar, paz y no de calamidad. Miokatapas mi agahuasca, ispiris paca, paiwanda causai, causana kuchu. Yupay chanimi, yukayaya, kampa huyay kasumay rakatu, katong punami. Yupay chanchi, ñucanchi, y ahí tú está, pagininchi, ¿no es cierto? Asesina mi suma, cantas caban charinchi. Kairatito, ñucanchi, paniguna, coro salmista de Dios, Kaipi, y ahí tú está paginingapa, jato gachingapa, suma mari, kanginingapa. Hay que una peñuca chico antandaza, samus camanta, kikin kunao antandaza, kangapa, Kaipi mi kan, alabado, buenas noches, y manase kangichi, niswa kikin kunata, chaskingapa, kikin kunao antandaza, kangapa, pagininchi. William Massa dice, saludos cordiales, mis amados hermanos, estamos en camino con el grupo Uciel, dice, querido Uciel, ¿dónde estaban? Creo que recién se estaban saliendo de la casa, pero bueno, ya mismo van a llegar. Mientras tanto, recibamos con fuertes lluvias de aplauso al grupo Salmista de Dios. Aló, gloria a Dios. Kay sumak tutapi punta lugar, ñukanchik turi pastor kuna, kay lugar pisamos camanta y turicuna, ñañacuna. Apunchi Cristo Jesús pashutepi saludanchi. Buenas noches. A ver, sinchita maki kuna puaktarishu kushikuiwan tandasha, sumak kausaita, ñukanchima taita Dios kushkamanta, kay lugar mantanda nakumushkanchik. Pagininchi kay
Ishki tutakunata, kaishina taytamito talabashpa, hatun yachispa, tayta Dios, sumak bendiciones takushkamanta, kaishina tandarishkanchi. Dios lo pague ninchi, tori pastor kuna, canta ñaña kuna, diferentes congregaciones manta shamokuna, kankuna, kaiwatakuna, taytamito tamañashkangichik, mañakungichik, kay sumak radio Z1 ñawpan marichu, pague ninchi, ñukanchipis kushilla, kankunawan kay sumak tutakunapi tandari tukushkanchik, ñawikunasachi rikunakuy tukushkanchik, achka kushikuymi kanchik, y hasta wankari ñukanchik tukuy shungun kikinkunatapis kay tutapis chaskipanchik nachu. Achka saludo, bendiciones, kay tuta coro salmista de Dios, hatun Dios talabashpa, cantashun kay tuta. Makikunawan kushikurishpa, katishun ñawpan. Claro que sí, grupo coro, salmista de Dios, y ahí tú estás, maestro, por favor, listo. ¿Lo dejamos ir? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que están un poquito tristes. Vamos a darle fuerte, fuerte aplausos, que se escuchen. Maestro, por favor, una más. Luego de aquella participación tenemos también al grupo Lluvia Tardía, por favor. Listo, listo.
Requisito con una guactarizón, paikuna tapis, cosechizón. Radio Tahuyaco Juna Tapis, Paginizón, paikuna ñucanchigo, antandaza cascamanta. Grupo Lluvia Tardía, por favor, su cantito cantacunga juna. Paikuna wan sumak tacosiguzon, searizon, chaipaguasasi. Charizon ñucanchigo que Pastor Carlos Vaya, palabras rimaricunga. Y más tapis, saludaricunga, presentación tenura kunga, kikinkunawan, Dios lo pague ninchi. Aquí pasamos Juna, Majekuna Cañanta, Samukunga Juna, Paikuna Tapis, alabado, buenas noches. Así se Samuska Kangichi, Tukikuna, Tandanakuska Kangichi, Nismami, con Ancayuras, mi saludan, Chiktukuikai, Radio a través de Facebook, Ley, Rico Kukuna Tapis, Dios bendice a Chon. Katinchi, Kakuna Pak tiempo, migan, teclado, por favor, habilita Pangi, teclado. Gloria a Dios, así es. Seguimos también alabando a Dios también. Les invitamos a que pongan todos sobre sus pies para alabar a Dios Todopoderoso. Y también vamos a alabar en quichua. ¿Cuántos quieren alabar a Dios en quichua, en nuestro propio idioma que seguimos el ejemplo de nuestros padres? Vamos a alabar en quichua en esta noche. Vamos a decir Dios Paguawa Kunamari Kaiman Tandana Kumunchi. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya. Con fuertes palmas alabemos a Dios en esta preciosa noche. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Kunan zamari kay pika kaya kamay pisikas. Kunan zamari kay pika kaya kamay pisikas. Jesucristo sa mulapa kay sukay sumaya suci. Jesucristo sa mulapa kay sukay sumaya suci. Aleluya. Marika y pica kaya kamay pisikacho. Dios pawawa kuna mari kay matangana kumunchi. Dios pawawa kuna mari kay matangana kumunchi. Katu Dios alabas pa suma takantasyo. Katu Dios alabas pa suma takantasyo. Sí, Señor. Marika y pica, kaya kamay pisikas. Jesucristo sa munapa, kay sukay sumaya suci. Jesucristo sa munapa, kay sukay sumaya suci. Gloria a Dios. Y haya Dios kamalas kami, may pawawakuna taka. Yaya paguna itaruras pa, ukui kuna man isachu.
lindo mensaje. Campana Huillapica, Pinta Huillajungari. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos adelante, mi hermano. Creo que sí. Damos honra y gloria al Creador, al que vive por los siglos de los siglos. Makisito Buactarishon, y ahí te dejaron misma Manari. A ver, tiarichi, yo cancho que pastor, ñasamun, rimangapak, que kingunawan, tigra, pisando dangapak. Bueno, saya chinga, dormi chinga, pa igual tiempo pican. Querido pastor, ¿cómo tiempo? Dios bendiga. Rabino. Dios bendiga. Yo no sé a qué veniste, hermano. Alabar y glorificar, querido hermano. ¿Cómo alabas tú? ¿Cómo alabas tú? Dando gracias a Dios. A ver, dale gracias a Dios, quiero escuchar. ¿Quieren escuchar? Solo hay dos, pastor. ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios conmigo? ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios? ¿Cuántos quieren decir gloria al Eterno y a su nombre? ¿Sabes? Cada persona exalta y alaba a su manera, ¿no es cierto? Alábale a su manera, alábale a su manera, alábale. Sí, esa es mi forma, pastor. No puedo hacer más allá cuando no esté en dirección, cuando no esté cantando, ¿no? Ya mismo vamos a cantar una conmigo, ahí vamos a gozarnos más, ¿no es cierto? Así que, pastor, su tiempo. Gracias, querido. Aleluya. ¿Cuántos recibieron la invitación de Misión Buenas Nuevas? Levante su mano. ¿Sabes en esa invitación? ¿Qué decía en la invitación? Imanirgati. La radio Z1 invita ¿a qué? ¿A qué? Diga, gratitud. Celebrar. Vamos a decir, Z1 invitó a celebrar. Pero vamos a ponerse de pie, Sayarishu. Yo cuando leo la Biblia, cuando habla de una celebración, habla de alegría. Radio Z1 invitó aquí a celebrar. Así vamos a hacer todos. Hoy vamos a poner en práctica la palabra, la Biblia. Radio Z1 invitó a... ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Radio Z1 invitó a... Pastores, Radio Z1 invitó a... Vamos atrás. Radio Z1 invitó. Celebrar. Vamos, celebrar. Vamos 3 veces. Celebrar. 1, 2, 3. Celebrar. Esto es real. Esto no es juego, es real. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastores, acerquen al transmisor. Acerquen. Hay más pastores acá. De pronto, si está por ahí un pastor, mándele para acá. Si hay un pastor por ahí. Misión Buenas Nuevas se invitó a qué? ¿A qué? Celebrar. Yo no sé qué pasa. Yo creo que casi todos de aquí son barcelonistas. Cuando Barcelona está jugando, imagínate, gol. Celebrar. Ustedes, los pastores castellanos, ¿se ven Barcelona? ¿Se ven ustedes la Barcelona jugando? No me diga que no, pues yo veo. Ha cambiado a liga, pastor. A ver, imagínate que está jugando. A ver, imagínate que tú estás jugando. A ver, vamos gordito, ¿qué pasó? Ven acá.
Yo no sé acá. Usted es futbolista que se fue, no sé, a la cancha, no sé. Él es melexista. Cuando dice Barcelona pastor. está jugando, ¿cómo haces? ¡Ey! Vamos, imagínate que está jugando. Vamos, ey. ¿Qué pasó, gordito? ¡Ey! ¡Ey! Y un gol. Imagínate cuando va el gol. Y cuando casi va gol, gol, gol. Misión Buena nos invitó a qué. Quiero que todos salten a qué. Celebrar. Celebrar esa alegría, regocijo, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El propósito de esta celebración es 2016 empezamos a la compra del transmisor. Ahora ya está aquí. Quiero que pastores levanten, a ver ahora, levanten el transmisor. Saquen la Biblia, déjenlo a un ladito. Los pastores van a dar vuelta cargado transmisor. Aleluya. Cuento 3, alzan. Alzan. 1, 2, 3. Vamos, alzan. A ver, yo cuento 3, vamos. Alcen, alcen, hermanos. Yo no sé si vinieron comiendo o no. 1, 2 y 3. Cuidado la columna, pastor, cuidado. Es transmisor. No es cartón que se presentó en 2016. Es transmisor ahora. Ahí está. Pidieron, oraron, ofrendaron, dudaron también, pero ahora sí es real, hermano. Es real, es real, es real, es real. Apláudalo, 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 apláudalo. Ya su nombre. Apláudalo, apláudalo. Apláudalo. Apláudalo, gordito, ¿qué pasó pues? Usted vino a la celebración, apláudalo, apláudalo. Vamos músicos, vamos músicos, vamos músicos, vamos músicos. Yo vine aquí a celebrar, celebrar, celebrar. Celebrar, celebrar, celebrar. Celebrar, diga celebrar, celebrar. Corra, corra, celebrar, celebrar. Celebrar, celebrar. Celebrar, regocijar, dar gracias a Dios, Señor. Santo. A celebrar, alábale. Dios ha hecho que se cumpla la visión. Dios ha hecho que se cumpla la visión. Gracias a tu paña, gracias Manuel. Gracias pastores. Gracias. No ha sido en vano su ofrenda, su contribución. Dios ha hecho real. Démosle un fuerte aplauso. Ese es el propósito de celebrar. No sé si ya entendieron qué es celebrar. Alegría, regocijo. Dígale, mírale de frente a la persona que está a tu lado. Diga, yo no sé a qué veniste tú. Yo no sé a qué veniste. Yo no sé a qué vino. Ya cámbiate la cara. Sonríe. A ver, sonríe, Cristian, sonríe. Diga, ja, 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 ja. Ahí viene Andrés Conde con alegría. Ja, 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 ja. Yo vine a alegrar en el Señor. Él prometió, hoy cumplió. No permitió que se muera ni en la pandemia para que mire con tus ojos. Aleluya, gracias a Dios. Toques y palpes. Andrés Conde. Andrés, escóndete, ven acá. No me escondas. Ábrame el transmisor, no sé si sabes. Ponga los lentes. Andrés Conde va a abrir. Espérate, espérate. Andrés Conde va a abrir. Solamente abra arriba. Abra arriba. Él es uno de los radiodifusores. Abajo también es eso. Ahí estamos. Sí. Es transmisor. Mírele. Es nuevo, nuevecito. 6,000 kilohertz de potencias. Ahí hay placas abajo, más abajito donde ven ustedes. Ahí hay placas.
Cuéntale las placas, son 7. Cuente cuántas placas están ahí. 1, 2, 3. ¿Cuántos son? Esas placas que están ahí, ahí están, sí se pueden ver. 1, 2, 3, así cuenten la placa. Para que vean que es real, hermanos. Dios es un Dios de milagro. No solamente cuando sana un enfermo, cuando un cojo camina. Esto también es un milagro. Es un milagro. Las placas pueden contar por encima nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 7 son las placas. A ver, cuente eso. 7. 7. Eso quiere decir con 6,000 de potencia. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Las hermanas que están en el medio vinieron a dormir. Yo vine a celebrar. Yo vine a alegrar. Por eso yo vine, aunque con esta cara que tengo, vine medio elegante, medio guapo. Compré un tarro de gel, corté un poco más el cabello porque tenía que presentar delante de Dios. Guapo, santo. Yo vine a alegrar. Es el propósito de esta fiesta. Ahí están, pueden ver. No es a tubo, es de transitores. Sí, ahí están. Gloria a Dios. Ahora, un misiánico. A ver, Andrés Conde, usted es misiánico. Aunque no es misiánico, pero hace la danza hebrea. Andresito, yo no sé, yo no vino a usted acá. Ven acá, Andrés, acá. Yo sé que ahí nomás quieren ser pastores. No sé, si no cargan el transmisor no se van. Yo quiero que tú, como un misiánico, un maestro de danza, quiero que hagas una celebración delante de la multitud que está viendo. Una celebración. A ver, ¿cómo tú das una celebración? ¿Cómo tú das una alegría? ¿Cómo hace un mesiánico, un hebreo? ¿Cómo tú lees la Biblia? A ver, una celebración. Yo me entiendo de alegría, ¿sí o no? Cuando hablamos de celebración, hablamos de alegría. Haz una celebración delante del Rey. Una danza, a ver eso. Ya vamos. Vamos en espíritu. No hay música, pero vamos en espíritu. Vamos. En espíritu. Santo. Santo. A ver, vamos a hacer eso, haz eso. Santo. Aleluya. Vamos, esos aplausos. Aleluya. Esa es una celebración. Es una alegría, gratitud a Dios. Oh, Padre. Eres un Dios de exaltación. Arriba, yo no sé a dónde vinieron. Arriba. Celebra a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Vamos un minuto. Vamos, pastores, suelten la Biblia. Ustedes celebren eso. Vamos, celebren. Vamos, presidente, administrador, un santo. Santo. Oh, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo. Es una celebración, es una alegría. Gratitud, hemos venido acá. ¿Por qué? Porque se logró comprar el transmisor. Aunque pasó 2016, 17, 18, 19, 20, 21 lo tenemos acá. Aleluya.
Ahora, para que se complete el gozo, texto bíblico, Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo. Hoy queremos completar el gozo. ¿Y cuál es el completar el gozo? Es cargar el transmisor Waux. Para que se vayan, ustedes tienen que cargar el transmisor, dar la vuelta. Alcen ahora. Cierren primero. Cierren. Acá los siervos, vamos a invitar a los pastores también se unan con ellos. Solamente ahí van a alzar 3 veces. Recto, pero eso sí, sin quebrarse. Recto. Rectito. Divídanse 5, no sé, 4 a lado. Aleluya. Mientras tú levantes el transmisor, haz una alabanza. Ya Rubén, tenga las puertas, no se preocupe de eso. Tenga la puerta, no ajuste nada, sino usted tenga y los pastores alzan nada más. No sé, Rubén, saque el audífono, creo que no escuchas. Ya, deje que alcen pastores 3 veces, cuidado, se me van. $56,000. Alza, 1, 2, 3. Vamos, una vez, vamos. Segundo intento. Vamos, el tercer intento, vamos. Tercero es la vencida, alguien dice. Vamos a la tercera, vamos a la tercera. Aleluya. Aplausos al Rey. Si es transmisor. Si es transmisor. Tomen asiento ya. Dale agüita, mi esposa mía. Tomen asiento, tía Arison. Solamente 10 minutos más. ¿Entienden el propósito de celebración? Es alegría, regocijo, alabanzas. A eso hemos venido. Ahora hemos venido a la palabra aplicada. A la palabra aplicada. Hemos leído la Biblia. ¿Cuántas veces lo hemos leído, pero nunca hemos puesto en práctica? En el libro de Salmos, capítulo 98, acerca de celebrar. Salmos 98, versículos 4. Celebrar es cantar alegre a Jehová. Toda la tierra es levantar voz, aplaudir, cantar salmos a Jehová. ¿Con qué? Con arpa, voz de cántico. ¿Qué más? Aclamad con trompetas, sonido de bocina delante del Rey. Eso es celebrar. Ahora imaginemos como hebreos. Vamos solamente, quiero que se calle la música. Hago esto y termino. El propósito es esta: alabar, agradecer, glorificar. El propósito es eso, de esta invitación. Y por eso lo vamos a hacer lo que dice la Biblia. Vamos a solamente levantar manos, aplaudir. Una vez. Yo digo 1. Espérense, cuento 1. Y ustedes todos 1 aplauden. Esperen, deje cuente. 1. Vamos. Otra vez. Pero ahí hay un hermanito que no aplaude. No sé si era mano mocho, no sé. A ver, levanten las manos arriba primero. Quiero comprobar si todos tienen mano sano. De pronto alguien que no tiene, de repente puede quedarse sin mano en esta noche. Levanten, diga: yo tengo mano. Arriba, vamos, no sé, vamos a morgangichi. Krishkuna, tu samorgangichi, kumara Krishkuna. Así con las manos, yo creo que todos tienen manos. Cuento 1, vamos a darle una palmada. 1.
2, 3, 4, 5. Hasta ahí nomás. Ahora sí. Cuando diga 1, 1. Cuando diga 2, 2. Cuando diga 3, 3. Cuando diga 4, 4. Cuando diga 5, 5. Vamos. 1, 2. Vamos. 3. Vamos 4. Vamos 5. Ahora vamos toditos así por un minuto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos. Vamos, siga. Ahora alguien que no es mudo, diga gloria a Dios. Alguien que no es mudo, diga gloria a Dios. Ahora póngase de pie todos los que son sanos, todos los que no están en sillas de rueda. Párese. Aplauda 1. Aplauda 2. Aplauda 3. Aplauda 4. Aplauda 5. Alguien que no es mudo grita. Alguien que no es patojo salte. Diga gloria a Dios. Diga estamos tan alegres, tan contentos, muy contentos. Aleluya. A ver, los hombres digan aleluya. Hombres digan aleluya. Mujeres digan aleluya. Hombres. Las mujeres. Los músicos digan aleluya. Todos juntos, aleluya. Gracias Dios. Tú has bendecido una emisora aquí en la ciudad de Guayaquil. En medio de 220 emisoras que hay en la provincia de Guayas. 220 emisoras en la provincia de Guayas. Hay una, diga, uno. Gracias a ti. Hay una radio quichua hablante en la provincia de Guayas. Eso nos pertenece, diga a nosotros. Ñucanchikpak, Ñucanchikpak, es mi radio. Pero ahora diga solamente falta completar el gozo. ¿Qué falta, hermanos? Falta completar el gozo, hermanos. Para que se complete el gozo se necesita 170 personas que den $100. Ahí ya se quieren ir, hermanitos. Ahí ya se quieren ir. Alguien diga aleluya, hermanos. Solamente se necesita 170 personas. ¿Que den cuánto? $100. ¿Habrá alguien aquí que diga en este momento de gratitud, de celebración, de pronto diga, pastor, yo quiero que ese número se menore? 170 se escucha algo raro. Yo quiero dar 100 para que se cambie el número. ¿Habrá alguien en esta noche? Si no hay nadie, no se preocupe. En esta noche queremos pasar unos sobres por tu asiento. Quiero que los sugieres trabajen rápido. ¿Quiere completar el gozo, hermanos? Ya se quieren ir, hermanos. ¿Cuántos quieren completar el gozo? Este sobre no es para hoy. Este sobre es hasta 20 de octubre, hermanos. Por favor, ayúdenme, corran rápido, por favor. No se me queden parados. Trabajen, por favor. Recorran. Caminen, por favor. Completad el gozo. Dale en la mano, dale en la mano. No me devuelvan ahorita. Esto es hasta el 20. Completa el gozo con tu ofrenda.
puede ser de 100, una caspa de $20. Se necesita 1000 personas de $20. Y se necesita 200 personas de $100. Corran, por favor, repartan, por favor, no se me queden. Vayan, cojan por la mitad y avancen. Porque de pronto Satanás puede robarse alguna alma. Porque el diablo no quiere que la radio se encienda, hermanos. Hay un plazo, hay un tiempo donde la radio tiene que salir la señal. Es el 29 de octubre. Si no sale en esa fecha, multa, suspensión. Son cosas que pasan con medio de comunicación. Ahora la gente se ha dejado llevar, tal vez, pensar que la radio es el celular. Eso es mentira, engaño del diablo. Mucha gente, imagínate, dejan robar. La Biblia mismo dice, en estos momentos se está viviendo tiempo donde la gente dice, a lo que es malo dice bueno, y a lo que es bueno dice malo. Tiempos donde está viviendo que se está levantando falsos profetas y falsos maestros. A los falsos dice que sí es bueno, y a los buenos dice es malo. Hoy se está viviendo el mundo entero en Ecuador, y ahora cualquier persona se declara presidente del Ecuador. En nuestro vecino país, nomás Colombia o Venezuela, alguien se declara presidente y la gente dice presidente. Tiempos peligrosos está viviendo el mundo, el Ecuador, la iglesia. La radio es todos los que tienen en el dial un lugar, un puesto, ese es radio. Si no, no es radio. No dejen de mentir, no dejen de engañar. Radio tiene que tener frecuencia para hacer radio. Si no la tiene, no es. Y creerse uno mismo que ese que es radio es vivir en el engaño, en la mentira. Hay una radio acá en la ciudad de Guayaquil, gracias a Dios. Gracias, pastores, por sus oraciones, por su fidelidad, por su amor. Estoy tan agradecido con todos. Yo sé que mi locura como que no cabe con ustedes. Mi locura, hermanos. Por dentro estoy loco, por dentro, por arriba me disfrazo como que estoy tranquilo. Pero en estas 3 noches me desaté a la locura. Porque la gente cuando cruzó el mar rojo, María, que era tranquilita, y de pronto se agarró el pandero con todas las mujeres, empezó a danzar toditos, a darse la vuelta, a remolinear. Porque Dios había permitido que se cruce el mar rojo. Se alabó a Dios. En el mundo, Ecuador mete gol. Todo el mundo vestimos de camiseta amarilla, ponemos bandera en mi carro pongo bandera ecuatoriana, o de pronto arriba y me pongo a pasear, dar la vuelta. Es que Dios cumple la promesa. Dios cumple la promesa. Solo nos separa $20,000. Y esos $20,000, así como hemos contribuido desde 2016, vamos a hacer nuevamente todos. Personas que están viendo redes sociales, personas que están acá, ayuden con una ofrenda voluntaria, eso sí, agradable. Dentro de ese volante hay tu dinero, tus finanzas. Usted puede invertir en algo que no vale, en algo solamente temporal que solo llenan espacios. Pero esta es la oportunidad de invitar a usted en esta noche a sembrar en algo eterno. Si yo me moría, Ñucanini, yo me estaba guardando mis ternos que ahorita estoy puesto para celebrar cuando llegue el transmisor. Pero si hubiera muerto, Ñucanini, a mi esposa yo pregunté, Martita, ¿tú qué habrás mandado a mí, Ñuca Guañupi, cuando yo me muera? Ella dijo,
yo hubiera mandado tu pedestal ahí. Yo canine, me dudo que me vas a mandar el pedestal, el celular. Yo canine, seguro de pronto hubiera dicho, no, el celular vamos a darle a Justin, pedestal vamos a dar esto. A mí me hubieran mandado desnudo. Así que no te creo. Cuando alguien muere, nada se lleva, hermanos. Esta radio, hermanos, no importa, que no se debe preocuparse que se muera Pastor Carlos Valla. Y la radio, cuando muera Pastor Carlos Valla, seguirá encendido, seguirá escuchando. Tu siembra, tu dinero, seguirá escuchando aunque usted muera, hermanos. Tu ofrenda es eterna. Cuando alguien siembra en algo espiritual, en algo que construye, es una siembra eterna. Va a dar fruto en esta tierra y también fruto en el cielo, hermanos. Recompensa en el cielo, recompensa en la tierra, hermanos. Aleluya. Así que hago la invitación. De esta noche en adelante hasta 20, usted traiga tu ofrenda. Si en esta noche de repente quieres dejar tu ofrenda que sea más de $20, puedes venir acá. Pero si tu ofrenda es menos de 20, si es $19.99 en esta noche, quiero que deposites acá. Si es más de 20, si no tienes, quieres llevar, llévatelos, tranquilo, no se preocupe. Si te das, das, si no das, no des. Pero espero que ores por este ministerio, ayudes por este ministerio. Estoy tan agradecido, pastores, gracias. No soy hombre fácil de palabras, pero sí trabajo con la mente, con la cabeza. Démosle un fuerte aplauso. Viene una ofrenda en este momento. Transmisor no caminó, pero viene una ofrenda. Gloria a Dios, aleluya. Démosle un fuerte aplauso. Ahí viene una ofrenda. Aleluya, gloria a Dios. Ahí viene una ofrenda, tranquilos. Este es el tiempo de Dios. Yo tengo personas acá trabajando conmigo. Bueno, ¿quién va a predicar? Tal vez está diciendo, esta es la predicación, hermanos. Yo salí acá con Moisés y con Chino, dicen José Guamán. Cuando ya tocó, faltó pagar el último porcentaje por el transmisor, porque si no, no lo mandaban, si no pagaban, hermanos. Ninguna cosa lo mandan antes de pagar. Cuando cancela, se le entrega. Faltaba $18,000 para completar el pago. Ya las maratónicas no había funcionado. Yo dije, hermanos, vamos a caminar. Vamos a caminar. Casa en casa, negocio en negocio, puerta en puerta. Llevé a ellos, usted, Moisés, no sé, alguien más acompañó a Monte Sinaí, cerca de Monte Sinaí. Yo creo que le vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí, vamos a tocar puertas. Se pusieron tan nerviosos y yo también me puse a sudar, así como estoy sudando. ¿Qué digo o qué hablo? Ellos no querían caminar, tal vez querían llorar de vergüenza, de miedo. ¿Qué vamos a decir? Yo quería, tranquilo, vámonos. Vamos a hablar. No es para nosotros, es para Dios. Ya hemos orado, Dios, ya que hables. Así que nosotros nos vamos a tocar la puerta. Hablamos. Y otros, cuando alguien conocía a Pastor Carlos Valla, como rabino conoce, siempre voy a hacer algo. Algunos se escondieron, Majincuna. Se fueron lejos. Y cuando pedimos ayuda, hicieron que no eran cristianos. Pero gracias a Dios empezamos. Pastor, bueno, aquí está. Sacaron sus ofrendas de 5, de 10. Por ahí lo tenemos los sobres. Anda a ver, hoy en esta noche vamos a sacar todo. Ahí están los sobres que ofrendaron. Sobres. Ahí está, no sé si está abierto el sótano, no sé.
Ahí están todos los tesoros de buenas nuevas que se recauda dentro del sótano. Alguien quiere venir a robar, véngase ahí en el sótano. Ahí está el dinero, Huaquichishka, ahí está. Dieron 1, 5, 20, 100. Así, gracias a Dios, se completó $18,000 el pago en el año 2019. Y 2019, acuerdan de octubre, paro, se rompió todas las relaciones comerciales y también países. Hizo que se rompa y no podemos traer el transmisor. 2020, la pandemia. Estaba muy preocupado. Ahí están los sobres. Anda, enseña a los pastores, no sé si se encuentra algún nombre de conocidos. Enseña a los pastores. De pronto vean ahí para que vean las ofrendas de cuánto eran, hermanos. Uno poniendo ahí, póngase todo para que lea, hermano. ¿Qué pasa, mis siervos tan nerviosos hasta ahora? Así ofrendaron los hermanos. Y de esa manera se completó $18,000. $18,000. Iglesias, Apamorcanguichi, y podemos pagar el transmisor. No sé si las cámaras están viendo. Así ayudaron. Acá en Guayaquil, provincias, ayudaron. Gracias, Manuel, porque tú también viviste esa experiencia. Tú llevaste. Gracias, Pedro. Rogué porque tienen amigos, amistades, me ayudaron. Hermano José Yaguachin, llamé y creo que se cambió el número. No sé si estás viendo, muy agradecido. Nunca había conocido. Tú me llamaste, me diste el número. Dije, soy el pastor Carlos Valla. Amén, hermano, y veo las cosas que hacen. Espera un momento, Nérica, pastor. Yo y Moisés, José, estamos mirando la cara. Santo seas tú tocando. Y trajo el cheque. Era $1,000. Yo dije, ¿será verdad, Yucanel? ¿Será verdad o no sé? Si es falso, ahorita mismo vayan a retirar, porque tenemos que comprobar, hermanos. Fue efectivo. Y así completó. Y 2021, Dios no quería que paguen ninguna comisión a nadie. Dios permitió con esta pandemia que el transmisor salga libre de todos los aranceles. $56,000 solamente aranceles, tenía que pagar $18,000 de impuesto. Y la pandemia de 2020 permite que nadie pague aranceles, y transmisor vino con 0 aranceles. Gloria a Dios, 0 aranceles. Hablé de ofrenda, ahí está una ofrenda y no sé, ya mismo me pasan el nombre. Bueno, gracias a Dios, hoy va a dormir en ese colchón. Aleluya. Seguro que vamos a hacer un hijo, porque eso es lo que oran la gente, que el pastor haga un hijo. Vamos a hacer un hijo ahí con mi esposa. Aleluya. Gracias por la ofrenda. No sé, me preguntarán de quién es. Todo lo que viene se convierte en plata, hermanos. A esto vamos a convertir en plata, hermanos. No va a dormir, mentira. Dios es testigo. Tantos hermanos que me han ayudado cuando tratando de radio, 10, 20, 30 dólares. Ahí están, Yucanishkani. Cuenten. Ellos lo tienen, el dinero. Moisés es el financiero de la radio. Nada se ha quedado en mi bolsillo. Comido sí. Por eso estoy gordito desde la pandemia. Se me está creciendo la barriga. Es que sí como y sí me dan donde quiera que voy
cola, galletas, chaulafán, de toda clase de comida. Muy agradecido. Esta es parte de la bendición. Hermano Jorge Pumayna, Maipiti, Pocuna. ¿Dónde está el hermano Jorge Pocuna? Pase, hermano. Gloria a Dios, quiero conocerlo. Gloria a Jesús. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias por la ofrenda. Al que honra, hay que honrarle. Gracias por tu ofrenda. Has sembrado en tierra buena. Alguien de pronto quiere hacer una ofrenda de 20, acercan acá. Si tu ofrenda es menor a $20, usted puede venir. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Dios solo pague, Wauki. Muy agradecido. Sáqueme la mascarilla para ver si es usted mismo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso. Todo lo que viene se convierte en plata, se va a convertir en plata, hermanos, esto. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Todo dinero que viene a Buenas Nuevas, no hay plata guardado. Yo escucho alguna iglesia tiene $20,000, $30,000 y a veces quiero ir a fiar. Estoy seguro que no me van a prestar y me quedo. Buenas Nuevas no tiene nada. Todo lo que tiene se invierte en todo. Por eso Dios bendice tanto a la iglesia. En esta noche Dios quiere bendecir. Dios ha bendecido mi vida, hermanos. Dios ha bendecido mi vida con una buena esposa que está conmigo, siempre al lado mío. No me ha pedido nada, más bien ha dicho: pastor, a las órdenes, vaya, trabaje en las cosas de Dios, yo me encargo del negocio, del trabajo, que no te preocupes de mí. En algún momento nos toca dejar el negocio, no hemos salido juntos, porque la obra, el evangelio, se avanza entre dos, hermanos. Así que, ¿qué nos queda? Completar el gozo. En esta noche vamos a completar el gozo, hermanos. No quiero orar, hermanos, porque los cristianos son demasiado sabidos. Cuando empezamos a orar, ahí se van saliendo, mejinguna. Hoy no quiero que nadie salga. Quiero que traigas tu ofrenda acá. Ya el hermano trajo la ofrenda. Quiero que tú levantes. Arriba los sugieres, Jaguaman. Arriba los sugieres. Acá durmiendo. ¿Qué pasó? Pues, presidente, actívate. Gloria a Dios. Yucanchi, pane María Yuquilema. María Yuquilema, no. María Yuquilema está enfermita en bastón. Ahí está, pane María Yuquilema. ¿Dónde estás, hermana María Yuquilema? Gloria a Dios. Póngase de pie. Aleluya. Ella nos puede saltar, pero sí ofrendó. Démosle un fuerte aplauso. Una ofrenda mandó. A ver, por favor, levántese, actívese, por favor. ¿Qué pasó? Este es el tiempo de bendición. A partir del 23 tenemos que vivir una experiencia sobrenatural. María Yuquilema se llama la hermana. Hoy, si tu ofrenda es más de $20, acerca acá. Si tu ofrenda es menor a $20, deposita aquí con alegría. Todo eso nos sumamos. Sarishun, pastores, ya comprobaron el transmisor es de verdad. Cierren miñada, tapa ahí. Tápame el transmisor, porque alguien puede quedarse pegado. Atentos, por favor. Hoy vamos a cambiar el número y vamos a levantar acá, ofrendar. No importa si trajo $1, pase acá, póngase ahí. Pero si tu ofrenda pasa de $20, acérquese allá. Aquí están para la ofrenda. Hermanas de Ujieres, vengan. Si quieres dar a partir de mañana, no te preocupes, traiga ofrenda voluntariamente. Con tu ayuda o sin tu ayuda, hermanos, el 29 el gozo se completa. Para la gloria de Dios, démosle un fuerte aplauso a Jesús. El 29 de octubre se enciende todas las radios en 1400 AM en toda la provincia de Guayas. Mujeres, pongan acá para que los pastores siervos pasen a ofrendar. Si tu ofrenda es menor a $20, si es $1, 55, 19.99, deposita ahí, porque de esa manera nos vamos sumando, hermanos. Pasen, pasen, gloria a Dios, sierva del Señor, pastora. Ahí están, gloria a Dios. Pasen, pastores, pasen, siervos. Pasen, pasen. Quiero que trabajen, quiero que trabajen.
Quiero que trabajen. En esta noche levantamos espiritualmente, creyendo y confiando. Arriba, no sé si están mujeres, arriba, por favor. Porque arriba también es. ¿Qué está pasando? Por favor, arriba, ¿qué pasó? No hay nadie. No hay nadie. Pasen, por favor, con las ofrendas. Algo tremendo está sucediendo acá. Tu ofrenda, mi ofrenda, hace que la obra avance. El rabino todavía sigue incrédulo todavía. ¿Sí o no, rabino? Muchos dicen que es rabino, se llama maestro y achachi. Venga, 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 venga. Deposite su ofrenda, porque nadie se viene con mano vacía cuando se va a la campaña, a la fiesta. Se viene con la ofrenda. Muchas gracias, pastor. Una foto. Iglesia Unión Misionera. Gloria a Dios, pastor Miguel. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. A ver, Iglesia Unión Misionera. Antes de que mi hermano sea pastor, Unión Misionera ayudó para levantar iglesia con unas sillas, hermanos. No teníamos nada, nada. Regalaron sillas. Luego esas sillas un hermano nos robó, nos llevó esas sillas. Aleluya. Gracias, iglesia. Gracias, pastores. Muchas gracias. Muy agradecido. Hoy, mientras tenga vida, Yucarini, he podido disfrutar el amor de los siervos, de los pastores, de los ministros, de aquellas personas que están en los exteriores, fuera del Ecuador, en otros países. He podido disfrutar tus bendiciones. Hemos hecho este milagro, este prodigio juntos. Juntos lo hemos hecho, juntos lo hemos logrado. No sé si están arriba, si pasaron Majincuna, todavía siguen no creyendo. Gloria a Dios, gracias por sus ofrendas, gracias por sus contribuciones. De esta manera nos sumamos, nos salimos adelante, la iglesia quichua, la iglesia evangélica, los siervos de Dios, los pastores. Bendito sea Dios. Gracias, José Guapi, muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. José, gracias. Todos han estado en momentos difíciles. Hemos hecho este trabajo en equipo, juntos. Iglesias ayudan sin ninguna condición, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. En esta noche yo sé que cada pastor traerá una palabra y traen alabanzas. En esta noche de aquí en adelante vamos a disfrutar tiempos de especiales, tiempos de ofrendas. Desde los países exteriores quieren hacer donaciones. Llame, hermano Daniel, tiene su página, su número colgado para que ellos hagan voluntariamente. Si lo hacen, llamen, notifiquen, manden el número de código para poder retirar su dinero, sus finanzas. Y vamos a ponerse de pie, Shayarishun, para darle gracias por las ofrendas, para darle gracias. Esto de radio, que encienda la radio, son $3,000 en efectivo mensuales. Pagar. No es que se compra transmisor y ya $3,000 tiene que cancelar al Estado por la empresa eléctrica, por la frecuencia, por el internet, por el satélite en el cielo, en la nube, en las alturas. Ahí hay un satélite, hay una señal que envía la señal para la provincia de Guayas. Esa es la radio. Levante su mano, diga gracias, Dios. Imagínate que tienes transmisor en tu mano, diga gracias, Dios, por este transmisor que está acá. En esta noche hemos empezado a completar el gozo. Diga, yo me siento contento de haber completado el gozo, Dios santo.
Por eso yo creo que tú me has permitido vivir, mi santo Dios. Gracias por la vida de mis siervos, mis pastores, iglesias, quienes siguen siendo fieles con sus contribuciones, con sus donaciones. Y lo van a hacer y van a seguir haciendo, Señor. Y de esa manera, Padre querido, se va a completar el gozo en el nombre de Jesús. Así será a partir del 29 de octubre. Diga, 29 de octubre, antes de las 3 de la tarde, máximo 17 horas, se encenderá la radio con una señal HD. Así será en el nombre de Jesús. Para esto, Señor, tú vas a traer personas de norte, sur, este, oeste a ofrendar. Así, Señor, una radio quichua acá en la ciudad de Guayaquil seguirá sonando para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga. Aleluya. Continuamos con el gozo, continuamos con la fiesta, con los especiales en este momento. Seguimos con la fiesta. Muchas gracias. Ahora sí, Rabino, es tu tiempo de demostrar tu alegría que sientes dentro de usted. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Háblale con el corazón al que vive por los siglos de los siglos. Háblale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile conmigo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Alza tu voz y dile conmigo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios quien pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces. Candiusi nakatu manatian manatian. Dilo fuerte. Candiusi nakatu Katun Dios ruras kasinatana manapi rurar tuku. Katun Dios ruras kasinatana manapi Elevamos nuestros aplausos al Rey de Reyes. Elevamos nuestra alegría al Rey de Reyes. Elevamos al que vive por los
fuerte. No lo hay. Que se escuche. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, vas con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, vas con su santo espíritu. Díselo. Y estas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán por su santo espíritu. Candiocina, canto manantial, 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 candiocina, canto manantial, manantial, manantial. A tu Dios duras casi me atacan, manantial, a tu Dios duras casi me atacan, mana castigan, mana siervan, Dios Padre Espíritu a mí. Mana castigan, mana siervan, Dios Padre Espíritu a mí. Uyakunaka, Dispinga, Uyakunaka, Dispinga, Uyakunaka, Dispinga, Dios Padre Espiritual. ¡Sigue la fiesta! ¡A su nombre! ¡Celébralo! ¿Quién es el que vive? Por honor a tiempo, damos gracias por acompañar este tiempo. Tomen asiento, por favor. Vamos a dar ya el inicio de toda esta programación. A los especiales, no sin antes agradecer también a todos aquellos que están atentamente trabajando, claro que sí, a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios, a nuestro hermano Bayardo Ingataday, gracias por estar con nosotros. Giovanni Yumiseva, gracias también. Cristian Lema dice excelente transmisión. Mónica, saludos, mi amigo, dice Héctor Lema Chacobasay, gusto verte, dice después de tantos años. Claro, ella está allá en Estados Unidos, por favor, no se olvide, los que están allá fuera de la nación también. Gracias a los amigos, a la familia Gaba, que está desde Toñampari, desde la selva ecuatoriana, se conectaron, queridos, con tal de alcanzarnos. Vamos a darle fuerte aplauso a la comunidad Guaurani que están viendo en esa noche a través de la radio Z1 1400 AM. Damos gracias a Dios por estar juntamente con nosotros. En esa misma hora vamos a tener la participación de Grupo Uciel. ¿Están listos o no? Coro Génesis y asimismo Grupo Folclórico Inspiración, por favor. Listo. Luego de ello también vamos a tener la participación Coro Juvenil Impacto de Fe, Coro La Paz de Dios, Coro Sinaí, Coro Caballeros Nuevo Pacto, Coro Juvenil Arte para Cristo, Coro Vida Nueva. Asimismo tenemos Coro Promesa Dios, Coro Promesa Divina, Coro Salmo 150, Coro La Fe, la Esperanza, Coro La Nueva Esperanza. En ese orden, por favor, vamos a tener la participación lo más rápido posible. Si no hay, queridos hermanos, por favor, ya están listos también para poder alabar y glorificar. A ver, por favor, a los hermanos que ya nombré, debían estar. Los de Uciel hace rato dijo que estaban en camino. No sé si ya llegaron o no llegaron. Si no están, por favor, otro grupo, por favor, lo más rápido posible. Coro Génesis está acá. Coro Génesis está acá, ¿o no? Llegaron. Grupo Folclórico Inspiración está acá. Por favor, a ver, los que están acá, lo más rápido posible, para que ustedes mismos no digan que estamos atrasados, ni tampoco que digan que hayamos llevado mucho tiempo. Grupo Folclórico Uciel, ¿están acá o no? Rápidamente, Coro Génesis, Grupo Folclórico Inspiración, luego también Coro Juvenil Impacto de Fe, Coro La Paz de Dios, Coro Sinaí, Coro Caballeros Nuevo Pacto, Coro Juvenil Arte para Cristo, Coro Vida Nueva.
De esa forma seguimos en esa noche, alabando y glorificando, saludando también a todos los hermanos que están conectados. Gracias, Roberto Cepeda Boagua. Saludos, hermano. Un saludo a la familia Cepeda. ¿En qué parte de Guayaquil o fuera de ella estás escuchando, viendo a través de esa programación? María Cepeda dice: familia Cepeda, para la familia Tarco Cepeda, muchas gracias por estar con nosotros, bendiciones. Cristian Lema también, asimismo. Nuestro hermano Nicolás Guacho dice: saludos a la distancia desde la ciudad de Pindal, provincia de Loja. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Qué grupo viene? Mientras tanto alabamos y glorificamos. Siempre he dicho, por favor, a los hermanos de Grupo Folclórico, ustedes siempre tienen que conectar los instrumentos lo más antes posible, ya deben estar conectados. Mientras tanto, Coro Génesis, ¿está o no? Por favor, mientras ellos van conectando, mientras ellos van instalando los instrumentos, ¿Génesis está acá o no? ¿O Grupo Inspiración? ¿Cuál es acá? ¿Inspiración? ¿Uciel? Ya mismo, por favor, conéctense. Vengan, hermanitas, Génesis, si es que están acá, vengan, por favor, pasen lo más rápido posible. Mientras alaban y glorifican a ellos, seguimos también pasando los saluditos a los hermanos que están conectados. Fuego Abrasador dice: saludos desde Durán para el caballero Nuevo Pacto, Fuego Abrasador. Mario Rivera dice: hermano, saludo para la iglesia Manantial de Vida. Muchísimas gracias por estar conectado. Luis Cuji dice: excelente transmisión, bendiciones a todos. Nivaldo Cancela, gracias también por esos corazoncitos, por enviar, por ese amor que tienen a esta radio 1400 AM. Gracias también por compartir esta transmisión. Bienvenidos y bienvenidas. Saluda Pangui, Rima Pangui, Cancunapac Tiempo Mican, por favor. Dios los bendiga en esta noche, amados hermanos. ¿Cuántos están alegres? Un fuerte aplauso para el Señor, a los que están alegres. Amén. Nosotros también de la Iglesia Jesús el Buen Pastor de Durán hemos venido con las hermanas, no estamos todas, pero queremos cantar alabanza para la honra y la gloria del Señor en esta noche. Amén. Ya su nombre, Maquisito, una bactarizan, por favor, para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Maestro, por favor, listo con la pizza. Un saludo a nuestro hermano Pastor Antonio Paz. Dice: gracias, querido Pastor Antonio Paz, de la iglesia Fuego Abrasador. Gracias también por estar conectado a nuestro hermano José Manuel Paucar Macecela, allá en la ciudad de Riobamba, ciudad bonita. Arturo Mullo dice: wow, Quilema, saludos desde centro de la ciudad, Guayaquil, bendiciones. Gracias, querido, por estar atento con nosotros. Gracias. Estamos. Listo, teclado, por favor, habilite el teclado, el número de teclado, por favor. Muchísimas gracias.
Felicitaciones a Muscamanta. Saluditos, Baltasara Tapay, Kiki Impicio Cachismo, Tantas de Cascamanta. José Rea dice saludos cordiales para la familia Rea Paucar desde Balsar, provincia de Guayas. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Excelente transmisión, bendiciones, dice. Atente a todos los que están conectados a través de la radio, a través de Facebook Live, a través de internet, todos los que están conectados y toda la audiencia en general. Damos honra y gloria al Creador en esta noche. En esta noche tenemos 3.346,85 centavos. 3.346,85 centavos. Vamos a darle gloria al Creador. Vamos a aplaudirle al Señor de los señores. Agradecer por su gran amor y su gran misericordia. Uciel, en esta noche, por favor, se hace presente. Y está el micrófono, que es el que se va a presentar al grupo. Vamos a darle un saludo. Vamos a recibir también la comunidad cristiana unidos en esta noche, alabando y glorificando. Luego de aquello viene, por favor, Grupo Folclórico Inspiración. Listo, listo. Patricio Paucar dice felicitaciones, excelente programa, Dios les bendiga. Al pastor Carlos Valla, esa obra que ha hecho para el Señor, bendiciones para todos, hermanos integrantes del trabajo. Estamos bien. Ahorita, última noticia. Pensé que llegó ese colchón para dormir, para descansar, los que trabajan en la radio, en especial para nuestro hermano Danielito, quien siempre está luchando. Así que, pero en esa noche, ¿estamos listos ya? Uciel, ¿está listo? Su tiempo, por favor. Gloria a Dios, en esta noche saludamos a la amada iglesia del Señor, hermanos pastores, maestros, líderes, diáconos, evangelistas, maestros, que el Señor me los bendiga, amén. ¿Y cuántos estamos contentos en esta noche? Amén, estamos contentos, amén, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y por las bendiciones que el Señor nos ha dado, nos gozamos en el Señor, por eso, amén. Y nosotros pues somos el Ministerio Uciel, también queremos ofrendar con la alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que sí, vamos a recibir con fuertes lluvias de aplauso al Grupo Uciel. Maestro, por favor, el tiempo y el escenario es de ustedes. Suelten nomás cuando ustedes quieran, por favor. Alabamos al quien vive, al quien reina.
gloria al Creador por ese amor tan maravilloso que tiene para cada uno de nuestros hermanos y para cada uno de los que están en este lugar, como también a los que están compartiendo. Damos gracias también a los comentarios que van llegando. Muchísimas gracias, hermano Cristian Lema. Dice, excelente transmisión, bendiciones. Sigan adelante con la bendición de Dios Todopoderoso. Ken Luis también dice, está excelente ese audio, dice, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios también por estar juntamente con nosotros. Maestro, por favor, hay o no hay, queridos, si es que hay, háganle lo más rápido posible. El tiempo y el escenario es de ustedes. Gracias al Grupo Unciel por participar con esa alabanza. Adrián Quiroz dice bendiciones. TV Espuma dice excelente transmisión. Israel Elías dice Dios bendiga grandemente. Daniel Guamán, saludos cordiales. Joseph también dice excelente transmisión. Gracias por estar juntamente conectado con nosotros. Y de dónde están reportando la sintonía sería muy importante, ¿no es cierto? También compartir, ¿no es cierto? Pedro Lata Cepeda dice felicitación Pastor Carlito. Estamos bien su trabajo juntos con los demás hermanos viendo desde Riobamba. Vamos a darle fuertes lluvias de aplauso a los que están escuchando allá en Sultana de los Andes, ciudad bonita, Riobamba, Ecuador. Grupo Listo, luego de aquello también coro juvenil, Impacto de Fe, Pastor Mariano Chacahuasay, Iglesia Evangélica Paraíso Restaurado, por favor, listo también. Luego coro La Paz de Dios de la Iglesia Evangélica, no está en la iglesia, pero Pastor Pedro Atupaña. Gracias Pastor Pedrito por honrar una noche más con nosotros.
Evile Guamán, un saludo cordial para Rosita Bullo y Luz María Guamán desde Estados Unidos. Dice muchas gracias, querida, por estar con nosotros. Maestro, cuando ustedes quieran, por favor. Coro juvenil, ¿están listos, por favor? Coro juvenil, Impacto de Fe. ¿Están listitas o no, por favor? Lo más rápido posible. O listos o listas, por favor. Si están, vengan rápido porque los hermanos se le olvidó algo. Se le quedó el charango en la casa, dice. O quizás la quena, no sé, qué mismo quedó allá. Así que también saludamos a Luis Chacahuasay Guapi. Gracias por estar con nosotros. Y que Dios añada muchas, muchas bendiciones en su hogar, en su familia. A cada uno de los hermanos que están presentes en esta noche, en este auditorio principal, como también a través de la radio www.radioz1.es a nivel nacional e internacional, como también a través de Facebook Live y todas las aplicaciones posibles, habidos y por haber en ese lugar, transmitiendo en vivo la programación de gratitud y agradecimiento a Dios Todopoderoso. ¿Quién viene? Impacto de Fe. Vamos a recibir con fuertes lluvias y aplausos a nuestros hermanos. Impacto de Fe, coro juvenil, Impacto de Fe, de la iglesia Paraíso Restaurado, ¿no es cierto? Iglesia Evangélica Bilingüe Paraíso Restaurado. Pastor Mariano Chacahuasay. ¿Listos y dispuestos? ¿Ya está? Buenas tardes, hermanos. Buenas noches, amados pastores, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. En esta noche venimos a dar una ofrenda de alabanza a nuestro Dios Todopoderoso de parte del Grupo Juvenil Impacto de Fe. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Maquisito Guantarizo, por favor. Maquisito Guantarizo. Maestro, por favor, soltame la pizza, querido. Listo, listo. Impacto de Fe. Ahora. En vivo. Claro que sí. ¡Qué bonito! Impacto de Fe. Alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Impacto de Fe en vivo. Esta noche vengo a cantarte con alegría, mi buen Jesús. Esta noche vengo a cantarte con alegría, mi buen Jesús. Tú has librado mi pobre alma de la terrible condenación. Tú has librado mi pobre alma de la terrible condenación. De su ciudad, la luz del día no se iguala con la hermosura de su ciudad. En ese reino nos gozaremos eternamente con mi Jesús. En ese reino nos gozaremos
con mi Jesús. Impacto de Fe de la Iglesia Evangélica Bilingüe, Paraíso Restaurado. Montes y valles, ríos y mares, en tu presencia se alegran ya. Montes y valles, ríos y mares, en tu presencia se alegran ya. También mi alma con alegría, con nuevos cantos te exaltaré. También mi alma con alegría, con nuevos cantos te exaltaré. Claro que sí, con alegría, con nuevos cantos, siempre te exaltaré, generación tras generación. La luz del día no se iguala con la hermosura de su ciudad. La luz del día no se iguala con la hermosura de su ciudad. En ese reino nos gozaremos eternamente con mi Jesús. En ese reino nos gozaremos eternamente con mi Jesús. New Canchic Picanchic, Impacto de Fe. Tapiri, kusiku grisu, wiñay, wiñay, tatan Juan Jesús. Tapiri, kusiku grisu, wiñay, wiñay, tatan Juan Jesús. Impacto de Fe. Sutik Ratu Gama, Yubaychan. Sí, señor, vamos a darle fuertes lluvias de aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Lo dejamos ir. Lo dejamos ir. Vamos a alabar una alabanza más, queridos, por favor. Gracias por honrar con su presencia. Maestro, soltá la pista, querido. ¿Hay pista o no hay pista? ¿Qué número hay? Ya está. Ahí mismo está, creo. Solo una. No sé cuál más hay que poner. Solo nos indicó una sola. El siguiente dice, siguiente, querido, siguiente. Coro, la paz de Dios, por favor. María Ñauñau Guanacio dice bendiciones. Y excelente transmisión. Mario Rivera, Crispas, María Guamán, José Camarragua, gracias por estar conectado. José, muy buenas noches. Impacto de Fe. Coro, la paz de Dios. Muy seguido, por favor. Coro, la paz de Dios. Lisito. Luego de coro, la paz. Coro, Sinaí. Coro, caballeros, nuevo pacto. Coro, Guayaquil, arte para Cristo. Ariadito, Dios. Pita, Chichuca. No sé cómo
pastor Jesús, Rey de los cielos, tú eres mi Rey Jesús, eres tú mi escudo, mi buen pastor Jesús, Rey de los cielos, tú eres mi Rey Jesús. Casasina, Sumas, Cartucunahuan, Cancunapa, Ecuador, Santa Marta. Grupo Juvenil, Impacto de Fe. Paginichi, Cuyamigos, Sacurantuca, Casasina, Suma. Segunda noche de programación de gratitud y agradecimiento a Dios Todopoderoso por su gran amor y su gran misericordia derramada en nuestras vidas. Y como no, por la bendición de un nuevo transmisor de 6.000 vatios de potencia para la radio Z1 1400 AM. Pagisuma huya Jesucristo, tu cueño ka así causa y manta, kamaja tu cuya y samantami, huya y causa y taño cacharini. Pagisuma huya Jesucristo, tu cueño ka así causa y manta, kamaja tu cuya y samantami, huya y causa y taño cacharini. Dios solo pagueadito. Suma Cuyay Cacarahuascaman. Jaki causa gutami, huyas pagis pichiskani, wakija kuri kupimi, huyay takarahualkani. Jaki causa gutami, huyas pagis pichiskani, wakija kuri kupimi, huyay takarahualkani. Chay mata kuyay kispiche, tukuinyo kasunguwangi, kanja takati kusasa, tukuy mata paginispa. Chay mata kuyay kispiche, tukuinyo kasunguwangi, kanja takati kusasa, tukuy mata paginispa. Ya su nombre, alábale al que vive, dale honra y gloria al Creador. Impacto de Fe. Muchísimas gracias, Dios se lo pague, Wacuna, Kayakama, Pinchacama, Chaynik la duta, Ringichi, Chaynik la duta, por favor, Dios se lo pague. Samunga, la paz de Dios, ratito, la paz de Dios, Samunga, Nirkani, Chaypo, así, listo, ñacho, por fin, Charango, Tabamusca, la paz de Dios, Charango, Chillarca, Zampoña, Chillarca, no sé, Inma y Seguiarca, Chaymo, Ringichi, Chaymo, eso, muchas gracias, Dios se lo pague. Muy buena, dice María Pilco, Dios se lo pague. Josep, saludos para mi papá y para mi mamá. Dice, no sé quiénes estarán acá, pero saludos para los padres en especial, dicen esta noche. Gracias por estar honrando, también viendo, alabando y glorificando también a través de estos medios en esta hora de la noche. Por favor, saluda Panqui, rima Panqui, micrófono de Happy Panqui, Camaktimbo Mican. Alabado, buenas noches. Guairama Yuxi Panqui. Kuna kay tutapi, kay pitananakushka, toque toricona, ñañacona, especialmente pastores y a Dios que kingunata bendecía, chonispa Jesús pachote besalo da panche. Buenas noches. Amén, gloria a Dios. Ñukanchi pistaita mito pa honre, gloria pa ishki canto cantas. Canta y casarikpi kaita huizanchi, manari canta y casarikpi kaita huizanchi, ñukanchi oki, ñajaman sugoki kaita donas pasakirga, ¿no es cierto? Sug colchón paraíso, ¿no es cierto? Ñukanchi oki pastor Carlitos Ordinan, bueno chaika jaturina migan niño ñukanchi oki pastor, ni con $150. Kay ratito, may aparisa kay monta suksi risa niswaka, chayamuichik 150 da pastor man yopachichik, enseguida aparis ringichik yami. Chay mikan manak haturikish pastor, tranquilo, Daniel por ministerio ingabe. Dios se nos pague. Con un catinchik, maestro, suéltame la pista, querido, por favor, porque el tiempo y el escenario es de Coro La Paz.
congregación. Inspiración, poco más a coro, sin ahí, listo, listo. Claro que sí. Uy, el Dios que es Pichisca manta. Pague ahí, pague Dios. Cancina cuya camino, pimba la tiancho. Maquisito Guactarizo, por favor. Hay que una isqui cantito de cantazo unírica. Mientras tanto, maestro, suelta, suelta, por favor. Saludos desde Recreo City para Coro Caballeros. Nuevo pacto, dice. A ver, ¿dónde está el nuevo pacto? Ya se fue a casa. Vamos a darle fuerte lluvias de aplausos. Nuevo pacto. Gracias, queridos. Sinaí, ¿dónde está? Sinaí. Coro, Sinaí, ¿están o no están? Allá está. Vamos a darle fuerte lluvias de aplausos. Pastor Miguelito, gracias por darle su presencia. ¡Qué grande eres tú! Arte para Cristo, ¿dónde está? Arte para Cristo. Gracias, queridas. Dios bendiga. Zapateadito, zapateadito, zapateadito. Vida nueva. Oro, vida nueva. Arriba esos aplausos, por favor. Claro que sí. Gracias por honrar con su presencia. Eso dice. Porque para siempre es tu fidelidad.
gracias, queridas hermanas, por honrar con su presencia. Seguidamente tenemos lo más rápido posible a nuestros hermanos Grupo Inspiración, ¿no es cierto? ¿Listo? Muchas gracias, Héctor. Bueno, aquí siempre sucede algo extraordinario. Realmente muy contento con la hermana que cree aquí en la iglesia. Se llama Mercedes Paucar. Tal vez muchos habrán encontrado vendiendo en carreta chuzo. En esta noche me olvidé hace rato en el pastor Carlos. Yo quiero aumentar el capital que tengo. No para mí, sino para dar a la radio Z1. Ella está vendiendo chuzo. Alguien sale y compra. Ella está vendiendo para la iglesia, nuestra hermana Mercedes Paucar. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias por el amor, por el aprecio que tienen a este ministerio. Gracias. Muchísimas gracias, querido pastor. De esta forma seguimos. Inspiración con ustedes, por favor. Hola, hola. Hola. ¿Y cómo se encuentra el pueblo de Dios? Amén. Amén. Podemos darle un gloria a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso. A ver, todas estas palmas arriba. Gloria a Dios. El Grupo Inspiración, pues también estamos contentos y gozosos y compartimos esta gran alegría con la radio Z1. Démosle un fuerte aplauso, amén, por esta gran felicidad y por esta gran bendición que Dios nos ha dado. Muchísimas gracias, hermano Pastor Carlos. Muchas felicidades, que el Señor les siga bendiciendo y que junto a su equipo sigan creciendo, amén. Nosotros también queremos ofrendar alabanzas a nuestro Dios. Y a su nombre vamos a darle fuerte, sonoro aplauso en esta noche. Maestro, cuando ustedes quieran, el tiempo y el escenario es de ustedes.
queridos hermanos, por la participación en este. ¿Lo dejamos ir? No, dice, no es cierto. Vamos lo más rápido posible, queridos. Pero en un 2 por 3, por favor, para que se pueda alcanzar los tiempos máximos. Luego, Sinaí, está lisito. Caballeros, nuevo pacto listo. Gracias también a los que están visualizando a través de Facebook Live. Maestro, su tiempo. Todopoderoso nos bendiga. Gracias por ese especial tan maravilloso. Muchísimas gracias, Sinaí, por favor, ya listo. Luego también, caballeros, nuevo pacto, licito. Coro juvenil, arte para Cristo, coro vida nueva o nueva vida. Listo, por favor, listo con eso. Ya mismito, damos por terminado, pero no se preocupen. A los que están conectados a través de Facebook, por favor, gracias por comentar también, Yañito, saludos, Dios le bendiga, dice un abrazo, saludo a de la familia Huaraca Landín, Jorgito Casiú también,
Gracias por estar viendo. Edison Cuji, también Mario Rivera. Gracias por estar con nosotros. César Chacaguasay, también gracias por estar con nosotros. Milton Guambo, Manuel Fernández Vendoval, gracias querido pastor por estar atento y conectado en esa hora de la noche. Buenas noches, querido. Bienvenidos y bienvenidas. Saluda Panqui, Rima Panqui, querido pastor Cambac Tiempo Micán. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos estamos alegres? Gloria a Dios, a todos los siervos de Dios, a las cantoras, cantores, músicos, Dios los bendiga en esta preciosa noche. La Iglesia Unión Misionera Quicho ha venido a estar juntamente con la Iglesia Buenas Nuevas y el Z1 a celebrar y a gozar lo que Dios le ha bendecido. Estamos aquí, hermanos, para juntos gozar y alegrarnos las bendiciones de Dios. Dios les bendiga, mi hermano Calito. Siga adelante con la bendición de Dios. Coro Sinaí con ustedes va a cantar 2 alabanzas para la gloria de Dios. Bendiciones. Ya su nombre, gracias querido pastor. Viene con ustedes Sinaí. Y ahí su honra y gloria, pastor. Listo. Ningún participante, por favor, se puede ir.
Paxarison y ahí tu pagón, Rigloria, Paxay, Paguanza acá. Yucanchi, Panicuna, Pagpi, Suxito, Ancantanga, Lírica, maestro, suelta nomás, querido. Sin ahí, una vez más. Gracias, David Chambla, gracias, Jorge Valla, gracias, Alfredo Calora, por estar atentos, por unir a la transmisión. Muchísimas gracias, Dios bendición, Kayakama, por favor, Kayapizut, Katiramo Panguiche, Dios se lo pague. Saludos cordiales y muchas bendiciones para todos. Bendecida noche, excelente la transmisión, dice nuestro hermano Jorge Valla. Marcia Guamán también está con nosotros. Galo Germán Beguapi de Arlet dice, lo estoy viendo, tranquilos, gracias por estar compartiendo también con nosotros. Listo, luego de Caballeros, nuevo pacto. Necesitamos que se presente Arte para Cristo, luego también Coro Vida Nueva, o Nueva Vida, perdón, siempre me equivoco. Nueva Vida, listo, por favor.
Saludangi, rima pangi, kambak tiempo bikang, wairama zuksi pangi, pagi kiki guna nyukan cikon tanda sekangapa compañía kayura samus kamanta. Kapanik pangi, kambak tiempo bikang. En el nombre de Jesucristo, hermanos pastores y público presente, reciban un cordial saludo de parte del Ministerio del Caballero Nuevo Pacto de la Misión Evangélica y del Cultural Fuego Abrazador. Gracias, Pastor Carlos Valla y el público presente, por extender cordial invitación. Aquí estamos presentes, Nuevo Pacto, para honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Adelante, Pastor Carlos, con su arduo trabajo que Dios va a seguir bendiciendo. Claro que sí. Adelante con el ministerio, siempre enfocado en servir y en honrar y sobre todas las cosas en llevar las buenas nuevas. Maestro, soltame la pista, querido, porque el tiempo y el escenario... Hola, el cable, sácale toda la carcasa o todo el estuche del teléfono, conecte bien bonito porque creo que no está conectando totalmente, por eso es que está sonando un poco. Así que por favor, luego de eso, Coro Juvenil Arte para Cristo, bienvenidos, gracias por honrar con su presencia, gracias por estar con nosotros en esta noche. ¡Viene! ¡Nuevo Pacto! ¡Alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores! Te amo, Señor, levanto mi voz para alabarte, para adorarte, mi alma te alegra. ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! ¡Arriba esas palmitas con alegría! Vamos a acompañarle. A ver si ahí donde se fue. La paz de Dios
Nyachay machayas paka kurinya pipurisa Aji kusi kau saimi kawapacha pikasa Nyachay machayas paka kurinya pipurisa Aji kusi kau saimi kawapacha pikasa. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Dios le pague. Kayakama, Minchakama, Suktakunchakama, Paikuna, Micarca, Caballero, Nuevo Pacto, Pastor Antonio Paz, de la iglesia Fuego Abrazador mismo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Bendiciones, Nuevo Pacto, dijo Cristian Paz. Juana Chacha dice bendiciones, pastor, desde la península, desde la punta, ya, la esquinera del Pacífico, de allá mismo, saluditos cordiales a cada uno de ustedes, dice nuestra hermana Juanita Chancha, Dios bendiga a toda su familia. Vamos a tener en ese momento a nuestros hermanos Coro Juvenil Arte para Cristo, pastoreado por nuestro hermano pastor Alejandro Espinosa, de la iglesia Fuente de Vida, Durán. Luego también Nueva Vida, Maipicangi, Nueva Vida, Iglesia La Luz del Mundo, Nueva Vida, Licito, Caipaguanza, Licito, Sarda Pangui, Rima Pangui, Cambac Tiempo, Micam, por favor. Hola, sí. Bueno, amado pastor Carlos Valla, otros pastores, líderes y miembros en general, que el Señor les bendiga, amén. ¿Y quién vive? Si Cristo vive, vamos a dar un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso, amén. El Ministerio de Alabanza, Coro Juvenil, Arte para Cristo, de la Iglesia Fuente Vida Durán. También quiero honrar a Dios Todopoderoso con 2 alabanzas. Gracias. Tito un actarizón, por favor, Paicona David Chasquison, Dios lo pague. Nuevo Pacto, Chay Pitiarisca Manta, bendito sea Dios. Amari Ripanguichi, Samún, Arte para Cristo. De Saya. Ajá. Arte para Cristo mismo tendría que ser. Fantasio Cusicuspa.
Alejandrito Casasina sumak sumakta. Kachas kamanta wawakuna tekantanggapa galabangapa hatun Dios sa paginingkapa. Maestro, por favor, teclado. Una vez más en el escenario, coro juvenil, arte para Cristo. Coro, nueva vida. Visito, nueva vida. Promesa divina, Maipigangi, promesa divina. Dios no pague. Salmo 150, Maipigangi. Dios bendición. Coro, la fe, la esperanza. Claro que sí. Ayayito da panginichi. Chica, chica, sakta kuna manta tantana kuspa. Suktu tawan. Ay pakuya isamanta. Muchísimas gracias. Dios bendice. Achka, saludos. Achka. Paguita, papangiche, yo cacho pastor Alejandrito y adiós a tonti, caricona, te busca cachon, paicona mampis. Paganichik, samonga, maipiti, can coro, kikinkuna, pokima sutinir ganchimi. Coro. Nueva vida, ñaca y picana, ama con garingue, colchón nuevecito de paquete. Caipic, paraíso aniversario, dice, paraíso aniversario, 150 yankees, nada más, 150 yankees, a Paz pasamos y cae ratito a París, París, no hay ningún problema. Arte para Cristo, amaringue, por favor, Alejandrito, Moisés Sami, Cancún, citas para Rick Picañatic, ¿sabe, no es cierto? Cae Montañatic, cae rato, Zuxirisa, las 2 de Machagringiching, caro, Vican Sinisma. Saluda Pangui, Riba Pangui, Cancún, a tiempo, Vican, listo, cae Paguanza, promesa divina, Salmo 150, la fe, la esperanza, la nueva esperanza. Grupo Agitarpug, Chasasina mi, Katinchi, ña cerquita, Kikingunawan. Saluda Pangui, Rima Pangui, Cambak tiempo, Vican Panico. Bueno, kunangay tutapitu kikay pikajunate a Dios pakshuti saluda pani. Buenas noches.
Shinakakpika ñukanchikpish Iglesia La Luz del Mundo, Coro Nueva Vida, kaypi canta shuninchik. Amén. Dios me lo pague, Ibanico, Coro Nueva Vida, La Luz del Mundo. ¿Y más Pastor Khan? Pista, por favor. ¡Qué bonito! ¡Chamo! Nueva vida. Y ahí te pagó honra y gloria, paz. Dios no lo pague. Nuevo pacto. Pastor Antonio Paz, Iglesia Fuego Abrazador. Y ahí toca con una banjatun ticaraita cuscacacho. Jason, paikuna picharin chukay pista humana. Cacharipangui, por favor, suelte la pista nomás. Gracias Jorge Valla, gracias Manuel Guayi, Francisco Carrillo, señorita Jennifer. Saludos, buenas noches, bendiciones.
pastores, dice. Saludanca, cristiano, may vitican y salmista. May vitican, Salmo 150. La fe es la esperanza, ya listo, may vitican iche. Promesa divina, Luisito. Mira que te mando, que seas valiente. No temas, mi hermana, Dios está contigo. Ajá. En las duras pruebas, Él no te dejará. En las duras pruebas, Él no te dejará. Ay, ahí. Dios está contigo, dice. Y no hay que temerlo. Saki samu pipis, mana saki gitu. Kosi jaka pipis, yuka wa mikani. Say mata ke susa, kata tamanyani. Say mata yayasa, kapi bingarini. Say mata ke susa, kata tamanyani. Say mata yayasa, kapi bingarini. Ay, gloria a Dios. Sakiwa kakpi chaypi kangi. Kusisa kakpi yukawa kangi. Mana kungaris kangi. Punchanta pushawangi, chaymanta mi paginini, kuyagamito. La hierba se seca, la flor se marchita. La palabra de Dios es vida eterna. Gracias bendito Dios, porque soy tu hija. Gracias bendito Dios, porque soy tu hija. Saki samu pipis, mana saki gitu. ¡Tiro fuerte! Kosi jaka pipis, yuka wa mikani. Say mata ke susa, kata tamanyani. Say mata yayasa, kapi bingarini. Say mata ke susa, kata tamanyani. Say mata yayasa, kapi bingarini. Pagi, 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 kuyagami. Mana kungawangika. Say mata ke susa, kata tamanyani. Say mata yayasa, kapi bingarini. Say mata ke susa, kata tamanyani. Say mata yayasa, kapi bingarini. ¡Qué buen albazo, por favor! Dijo alguien por ahí. Muchísimas gracias, Dios se lo pague, que gama, mincha gama. Pastor Carlito, que estamos llamo pangi, paikona mi chapaco yachi, no se iba a tatisha con gichipanicona. Pitik Samun, a ver. Micrófono, por favor, Carawa, y micrófono de rato, Chaicama, saludos cordiales desde Laurel, estamos viendo, dice, bendito sea Dios. Bueno, Seguimos. Shuguampis saludas pai. Pastor Carlos Valla, su presente ta Chasquipan Cham. Pastor Carlitos, Dios se lo pague, Samur Cañucanchi, Paniconas, pague, panico, pague, mamita. Dios bendice. Que quien con apa hatunti, maki cacharis, Pacarahuasca manta. Ato Dios que quien con amancaras que cachon, Chayni, Runa Lago, te suxiri pangichisa, Chaybi, Ñucanchi camarógrafo me asa todavía, Paika, Zuzurican, Chaymi mana utka pacta y tocó conocierto. Paguininchi, saluditos cordiales a full sintonía, muy buena la transmisión, Wauki Jorge Valla. Francisco Carrillo, Sinasate, señorita Jennifer, Dios se lo pague, Kikimpi Chasasina, Ñucanchi, Tandaza Cascamanta, pague mamita, Kikimpi Ñucanchi, Casasina, compañaspa, con Antuta, Tandaza Cangapak, Tandanaco Muscamanta, Dios se lo pague, Dios Atunti, Carecona de Cusca Cacho, promesa divina, Salmo 150, Maibit Canguichi, Salmo 150, Pastor Luis Lemanín, Iglesia Reino de Dios, Dirección Bastión Popular, manda miachi, ¿no es cierto? Sinasate. Con promesa divina, líder Hermenegildo Menigache, ¿no es cierto? Iglesia Manantial, Dios se lo pague. Micrófono de Caimon, Oki, micrófono de Carawa, Jeki, Caimon, micro. Buenas noches, Okiko. Chaipi, happy Okiko. Saludamos, y rima, y cambak tiempo, Mikan. Alabado, buenas noches. Buenas noches. Tuki Oki Panicona, especialmente Pastor Carlitos, Dios se lo pague, que invitas Camanta. Yo que aparte manta agradecido Tuki Oki Pastores, que hay esfuerzo a través de radio, que hay Tuki. Taitamito Puxime Piñaza o que Carlito Ñaja, contento y adiós man, contento carca, pero a través de radio predicaspa,
mensajes, tú que kuna te huillas, pues seguro te, yo con chicos invitas camanta, Dios se lo pague, pasamos para cantas en el canche. Yo con chicos ofrendita, tapa por canche, yo con chicos que Pastor Carlito. Rato que vamos pangi pastor, se viene mi sugo ofrendita para Monchini. Iglesia Evangélica Manantial de Vida Durán, coro, promesa divina, líder Hermenegildo, ¿no es cierto? Dios se lo pague. Casasina, Yucachi con tandas de Cascamanta. Amas aquí panguichi, ama con gari panguichi. Él es el hijo de nuestro hermano evangelista Patricio Gambo, muy agradecido. Claro que sí, Patito vamos, Gambo. vamos, acá. Un amigo más, una familia más, Dios se lo pague. Wow, que Hermenegildo Gambo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Hermenegildo va a traer $100 más, me dice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios bendice a Chon. Ñau paga mancati pangi, Dios se lo pague. Ya, Patito, te saluda pangi, por favor. Ñati mana huilla pangi. Maestro, solta la pista, querido. Porque el tiempo y el escenario es de coro, promesa divina. Salmo 150. Maipicangi. Dios se lo pague. La fe, la esperanza. Maipicangi. Dios se lo pague. Nueva esperanza. Maipicangi. La nueva esperanza. Dios se lo pague. Azicarpu. Dios se lo pague. Banana, mana con cariño. Pagui boquicuna, pagui panicuna. Maestros, evangelistas, ancianos, líderes, pastores. Todos unidos por una sola causa. Segunda noche de gratitud y agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 150, distinto. Solo pague aito, un tanta cuyaita en Cotiscamanta. Ana Lucía Pilco Cubi, Dios bendiga, hermanos. Claro que sí. Caso, punta caspa, y ahí tú te paguininchi. Salmo 150, casamos a Mopangi. Salmo 150, casamos a Mopangi. Pasamos y pasamos y pasamos y
Maquisito Buactarizo, Imanaya, Maipiti Canguichi, a ver, buenas nuevas, Rick Charido Canguichi. Suéltale un poquito más de volumen, querido. Cachari, Cachari. Pagui. Dios solo Pagui, Pastor Serino, Chavis, Kikir, Piño Cachico, Santa de Cascamanta. Juan Palcar, Guamán, Cutpiri. Dios solo Pagui. La fe, la esperanza. Chaipuasa, coro, la nueva esperanza. Chaipuasa, gitarbo, listito. Barbicos que kinkuna nyo kanchi kung tanda sa kang kapusamos kamantanyaw po nyo pang sa Pangi. Mikrofono takara Pangi chika pero may biti chay walkie ko na Rick Charin chika po niya punyo ris kayachi. Rima ni Pangi sa nota Pangi kapag tiempo bigam por favor. Con kay sumach tutapi nyo kanchita kuyak Señor Jesús pajaton shutipi saludanche o que Pastor Carlos Valla sinayata kaypi Tuque Pastor Gona Cantajuna nyo kanchita kuyak Señor Jesús pajaton saludane. Buenas noches. Mas na kuna kushikuiwan kanchi. Yaya Dios ta pagininchi kunan kay sumak tutapi, kay sumak bendición ta kay Radio Z1 pi Dios bendicias kamanta. Achkapagi o ki Pastor Carlos nyukanchik ta invitas kamanta kay pikanchik. Nyukanchik kunan kay tuta, nyukanchik coro Salmo 150, Yaya Dios pag ondre gloria pag iske alabanza ta kanta sungning. Sinasatak imbitani o ki pastor nyo kanchi departamentos kiking kunapag kay sumag bendición ta comparting kapag sa muskanchi o ki pastor. Maquisito Buactarizo, buenas nuevas, Maipi Canguiche, buenas nuevas. Nyo kapag ni Martitas ang sakiriski mata, tu razón chastazati mi kan.
Suelta, suelta la pinza, querido. Cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Claro que sí. Ministerio de alabanza y adoración, estrella de Belén, te exaltamos, solo a ti mi Dios. Solamente a ti, querido y amado eterno Dios. A ti alabamos. Coro Salmo 150 de la iglesia Reino de Dios, Pasión Popular, haciendo presencia en esta noche. Ajá. Solamente a ti. Díselo fuerte.
pagi, casasina, sumac, sumac, te cantas camonta. ¿Lo dejamos ir? Aplaudan, por favor. Saludos, hermanos, desde el sur de la ciudad de Guayaquil. Sofía Cachuput. Claro que sí. Una vez más. Salmo 150. Un pianito nada más. Salmo 150, Oque Luis Lema, Iglesia Reino de Dios, Bastión Manda, Pagui Pagui, Sofía Cachupú dice saludos hermanos desde el sur de Guayaquil. Jorge Valla dice saluditos cordiales a las hermanas Coro, La Nueva Esperanza y al pastor Manuel Guamán Cepeda, full sintonía dice. Arturo Mullo dice saludo, Oki Lema, un abrazo a la distancia y un saludo al pastor Carlos Vallaguapi dice salud queridos dice.
Evelyn Guapán dice saludos para coro, Salmo 150. Uya con cuna, rico con cuna, alabado, buenas noches, Imanaya. Sarudapaichi, Rimapaichi, Cancona Pak tiempo mikan. Micrófono de Happy Pangi. Micrófono habilita Pangi, por favor. No, préndelo, no está. Habilítenlo allá, por favor. Ahí sí, muchas gracias. Mashnaya kay pitandanakushka turikuna, ñañakuna y turi pastorkuna. Yaya Dios bendicia nishpa konan kay sumak tutapi saludapanchik nacho. Ñukanchik turi pastor Carlos Valla kay man pasashpa convidapangi nacho. Claro que sí, coro La Fe y la Esperanza, pastoreado por nuestro hermano pastor Carlos Lema Espinosa de la Iglesia Evangélica Huerto del Edén, dirección Nuguchi y Cuenca, Paikuna Bisamun Sumak, ofrendita Pasca, Iglesia Evangélica Huerto del Edén Manta, Paikuna Pesio Cachico Tantas de Canga, pasamos Camanta, Dios se lo pague panicuna. Maestro, por favor, soltame la pizza, querido, porque el tiempo y el escenario es para coro La Fe y la Esperanza. Caipaguasa, coro La Nueva Esperanza. Musicus para cantazo. Ajá. La fe, la esperanza, alabando al Rey de Reyes, honrando al que vive. Caipaguasa, Nueva Esperanza, liso. Y agitar por Mike Migangi.
los aplausos. Todavía los que están despiertos, ¿lo dejamos ir? No, por favor, claro que sí. Cada uno tiene que cantar 2 alabanzas y a todos han cantado. Samunga, 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 la nueva esperanza. Samui, Samui. Wichiamui, la nueva esperanza. Cada tiempo, Miján. Ajá. Cantazum. Pagi su maginaito. Dios se lo pague, Parijuna, sumac, te cantas camanta, primera fila, Borico Panguichi, por favor, micrófono man, cuchillas, por favor, de Panguichi, saluda Panguichi. Buenas noches, un saludo para el pastor Carlos Valle y que Dios le derrame muchas bendiciones. Muy buena transmisión, sigan adelante de parte de la familia Betún Clever Sogima, Chasmasina, Kiskas Pacachamari. Dios se lo pague, Okikuna, Yucachico, Antandas de Cascamanta. Maestro, por favor, soltame la pista, querido, porque el tiempo y el escenario. A ver, Rima Pangui, saluda Pangui. Bueno, en esta noche preciosa les saludo a todos los pastores, quienes están honrando con la presencia, a todo el pueblo de general, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Amén. Coro La Nueva Esperanza se hace presente con una alabanza. Gracias. Samunchi cantan a Pongring, Suxa alabanza, 2 cantan aquí, ¿no es cierto? De entrada van diciendo, hermanos. Gai Picaiski te canta su amigo Tirana, por favor. Wawa kuna yuya kuna
Pastor Manuel Guamán, de la Iglesia Evangélica Esperanza Eterna, centro de Guayaquil, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora de la noche. Tapaginisma Suktutawan Kampaksumba Kuyaimanta Oro Nueva Esperanza Y ahí tu pangón Rey Gloria Paksumak Sumak de Candami Agitarpo Kaiman Kaiman Señor, Maquisito Buactarizo, Dios se lo pague. Arte para Cristo, que hay Bericanguiche, ¿no es cierto? Otro Nericanche. Arte para Cristo, que hay Bericanguiche. Bendito sea Dios. Gracias, Dios se lo pague. Oh, maestro, suelta la pista, querido. Listo, listo, agitar, pum. Que sí. Saludos cordiales a toda la iglesia Fe y Esperanza. Gracias por honrar con su presencia. Paganismo, Catolicismo. Dios se lo pague, Yaito.
coro, sumac, cuyaimanta, ¿no es cierto? Casasina mi coro, Nueva Esperanza, Casasina, sumac. Canto con awan yaito da paginich pa cantar ka Dios lo paginich con ang kaitu tay mapis. Sumak canta kuna, sumak okikuna panikuna sa música manta. Saluda pangichi, rima pangichi, a ver, agitar po gajichiringa kama Dios lo paginich. Hola. Tukuy kay grupo kuna, hijas de Jerusalén, Dios lo pague. Grupo Uciel sa música manta, coro Génesis, grupo folclórico Inspiración, Sinasatic Danza Hebrea. Chay Pogwasa paginich, coro juvenil, Impacto de Fe. Coro La Paz de Dios, coro Sinaí, coro Caballeros, coro Juvenil, Arte para Cristo, Dios se lo pague, o alguna último gama tía Cuscamanta, pague Yuca Pastor y H. Puro Micán, ¿no es cierto? Hola. Coro Hola. Nueva Vida, Hola. pague Nichi Chaipuguasa, coro Promesa Divina, coro Salmo 150, coro La Fe, la Esperanza, coro La Nueva Esperanza, Agitarpa, Kikinkunawan, Kunan Tudapis, y ahí Tuda Pagiringapa, Kaipi Micán, Saluda Panki, Rima Panki, Kankunapa Tiempo Micán, Guairaman Suxi Pankichi. Gracias mi hermano. Que el Señor le bendiga en esta preciosa noche. Y a la vez también felicitando al Pastor Carlitos. Muchas gracias. Y a la vez también como ministerio, Grupo Agitar, pues estamos presentes. Y todo el pueblo en general. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pueblo? Dale un voto de aplauso para Cristo, el Rey de los Reyes. Porque Él lo merece toda la honra y toda la gloria. Amén. No se vaya sin bendición, no se vayan todavía, porque hay muchas cosas que han pasado. Vamos orando todos, vamos agradeciendo a Papito Dios. Todavía no se vayan. Los hermanos Ujieres, yo quisiera que nos hagan de entrar para todos mismos, para poder ir orando. Así es, hermano Pastor Carlos. Muchas gracias. Hola. Y también queremos felicitar con 2 alabanzas. Gloria a Jesús. Claro que sí. Gracias a Gitar, pastoreado por nuestro hermano Pastor Pedro Chirau de la Iglesia Fe y Esperanza, Bastión Popular. Bienvenidos, queridos. Maestro, el tiempo y el escenario es de ustedes, por favor. Suenen nomás. Hola. ¡No más! Que nos das y de poder florecer el amor en tu amor, como las flores en el campo, los cristianos florecerán cuando Cristo está en el corazón, así si no tienes a Jesús, como las flores marchitarás. Levántate hoy y ven a Él te perdonará.
amor, en tu amor. Gracias te damos, Señor, por el amor que nos das y de poder florecer el amor, en tu amor. Como las flores en el campo, los cristianos florecerán cuando Cristo está en el corazón, así florecerán. Si no tienes a Jesús, como las flores marchitarán. Levántate hoy y ven a Él, el que perdonará. A ver, todos vamos a poner de pie, todos vamos a poner de pie. ¿Tú qué quieres hacer eso? Como Vamos. esa última alabanza, vamos todos a ponernos de pie, ¿no? A ver, creo aclamar que todo a el Dios. mundo sabe esta alabanza. Todos. Vamos a decir. Vamos todos unidos. Con sus palmitas quisiera que nos acompañen Esa con sus palma palmas. para Cristo. Vamos a decir aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Vamos a cantar todos. A ver esas palmitas. Que ya nos vamos a nuestras casitas y vamos a adorar a nuestro Señor. Vamos a decir aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Agitar putih canta. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Sí. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantan la gloria de su nombre. Con el temor en su alabanza. Decid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta su nombre. Aleluya. 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 Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantan la gloria de su nombre. Con el temor en su alabanza. Decida a Dios. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras.
Gracias. Lo dejamos ir. Lo dejamos ir. Vamos a cerrar con broche de oro, por favor. Todos vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Pastor Carlos Valla, muchas gracias. Sigas más adelante. Yo me alegré porque cuando él estaba predicando con alegría, con gozo, porque él se lo merece el Señor por la bendición de Dios. Por Cristo somos unos, más que vencedores. Vendrán problemas, dificultades, circunstancias, vendrán. Iglesia Buenas Nuevas, Radio Z1, hermano Héctor Lema, hermano José Lema, sigamos adelante, hermanos trabajadores, quienes están atrás de las cámaras, bendiciones, sigamos adelante, todos unidos. Con esta alabanza nos despedimos. Carlitos. Gloria a Jesús. Sí, gloria a Dios. Bueno, especialmente agradecer al grupo Agitarpu, especialmente el director. Me acuerdo. Bueno, no había visto la transmisión. Yo estaba, creo, 2 meses o algo de haber mi papá partido al cielo. Alguien dijo que en el Facebook dice que tú has muerto. Digo, no, ¿cómo puede ser? Me compartió la transmisión. Agradezco, Isaac, por llorarme y por darme el sentido de pésame a mí. En vida, muchas gracias a todos. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Bueno, nos amamos y servimos contentos en el Señor, que sigan adelante, la alegría. Es una bendición, de veramente qué lindo no sentí. Lloré ese momento, dije, Señor, así habrá pasado con la familia, con la iglesia. Aplauso Hoy para Cristo, estoy tan agradecido con Dios. Seguimos adelante, somos un equipo. La gloria siempre será para nuestro Dios. Agradecido. Bueno, gracias a todos mis hermanos, a nuestro pastor y también mi primo, ¿no? Agradecerles, tal vez se me hace acuerdo esa palabra, tal vez me equivoqué, no, en un momento de angustia, porque nosotros también en nuestra iglesia perdimos a pastor, a maestro, todos estábamos preocupados y justo estaba haciendo, yo también estaba enfermo en esa noche. Y cuando yo estaba enfermo, dijo, mejor me voy a hacer una transmisión. Subí a mi estudio que tengo, estudio de grabación, me sube arriba y estuve haciendo la transmisión. Y justo estábamos hablando, algo estaba hablando yo también, medio enfermo. Entonces, en ese rato sale nomás un título que alguien escribió que ha fallecido Pastor Carlos. Y yo también estaba preocupado y no vi bien el nombre de él. Entonces digo, ya ha muerto mi primo, ha fallecido mi primo. Y comienzo. Y después de un rato yo veo y no ha sido mi primo, sino ha sido mi tío. Bueno, así es, ¿no? Dios nos pone en cuenta, en pruebas. Yo en esta noche me siento y me alegro al ver que Dios ha obrado en nuestra familia. Tal vez mis primos, acá están mis primos, viendo que muchos años también compartimos cantando así. Pero ahora veo otra vez a mis primos en el altar cantando, tocando, adorando al Señor. Dios tiene ese plan a cada uno de nosotros. Me alegro y tal vez, gracias hermano Rubén por la invitación, nosotros llegamos primerito. Y no sabíamos que íbamos a quedar hasta esta hora, pero Dios es así. Dios dice que donde están 2 o 3 congregados, dice que yo estoy ahí. Por eso estamos aquí y gracias a Dios, Dios nos da un día más de vida. Gracias mis hermanos animadores, a todos agradezco, a mi hermano Manuelito Lamar, siempre hemos estado en contacto con él. Gracias mi hermano y vamos a dar la última alabanza y nos vamos a retirar a nuestros hogares. Claro que sí, Gracias. Antes de alabanza, queremos anunciarles de esta noche en la ofrenda general, todo recolectado. $3,606.05. Vamos a darle lluvias de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Maestro, por favor, ahora sí, arranquen, suene. Gracias te damos, Jesús, por todo lo que haces. Al ritmo de 5, vamos. ¡Arriba! ¡Las manos arriba! Fuerza, fuerza, Agitarpu.
confiaré. Mi salvación eres tú, mi Dios, tú proteges mi existir. No vivo en temor, seguro estoy, solo en ti confiaré. Déjame, oh Señor, déjame vivir en tu presencia para contemplar tu rostro y buscarte en oración. Déjame, oh Señor, déjame vivir en tu presencia para contemplar tu rostro y buscarte en oración. En la hora fugaz de la tempestad, tú eres mi protector. En la hora fugaz de la tempestad, tú eres mi protector. Sobre mis enemigos, mi alabanza es para ti. Te doy la gloria, oh mi Jesús, en ti soy un vencedor. Por las victorias sobre mis enemigos, mi alabanza es para ti. Te doy la gloria, oh mi Jesús, en ti soy un vencedor. Déjame, oh Señor, déjame vivir en tu presencia para contemplar tu rostro y buscarte en oración. Déjame, oh Señor, déjame vivir en tu presencia para contemplar tu rostro y buscarte en oración. En la hora fugaz de la tempestad, tú eres mi protector. En la hora fugaz de la tempestad, tú eres mi protector. Gracias. En su nombre. Muchísimas gracias. Inclinen su rostro. Cierren sus ojos. Háblale con tu Dios por su inmenso amor y su gran misericordia. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestro que me importismo, la gracia, la bondad, su fidelidad y su misericordia es grande cada día. Amado Dios, buen Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios que reinas y gobiernas todo el sistema solar, Dios que conoces lo más íntimo de nuestro ser. Padre, en esa hora de la mañana, en esa hora de la madrugada, Padre bendito, levantamos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por todo lo que has permitido en esta noche, Padre amado. Gracias por las alabanzas, gracias por los instrumentos, gracias por todas las iglesias participantes, gracias por los pastores y ministros que llegaron a este lugar, Padre, para alabar y glorificar y darte honra y gloria, Padre amado. Gracias por esas ofrendas generosas, Padre bendito. Gracias por todas aquellas vidas que fueron tocadas en esta noche, Dios amado. Señor, tú conoces a cada ser, a cada hombre, a cada mujer, Padre bendito, que de una u otra forma traerán entre hoy y mañana pasado, Padre, estarán viendo toda esta bendición, toda esta gloria, Padre. Todo sea para tu honra, para tu gloria, Padre bendito. Que todo lo que hayamos hecho en este lugar haya llegado a tu presencia como un olor fragante, Padre amado. Perdona, Padre, si de una u otra forma hemos pecado delante de ti, Padre bendito.
Pero hoy queremos salir de este lugar agradecidos, Padre amado, por tu gran amor y tu gran misericordia, Padre. Señor, llévenos con bien a los lugares que tenemos que llegar, Padre amado. Cuídenos, guárdenos, protégenos por el camino en que vayamos, Padre. Líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, Padre bendito. Gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Como siempre, a cada uno de los hermanos que están conectados en las redes sociales, gracias, querida iglesia Fuente de Vida. Muchísimas gracias, Arte para Cristo. Gracias por demostrar esa educación, ese cariño. Gracias también a toda la congregación en general. Buenas Nuevas y toda la radio audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, que les atropelle la dicha y que les haga pedazo la felicidad. Son los deseos de su hermano en Cristo, Héctor Lema Chacahuasay. Dios bendicia, Chogachitarpu, Kayakama, Minchakama, Shukte Punchakama, buenas nuevas. Adiós, Causeita Kukpika, Kaya Tupanakushun, Manakakpika, Ñami Yachangichi, Mai Pitupanako Nakashkata. Dios bendicia, Kayakamachi. Dios se lo pague.